amigos de L de Lucha Podcast? Bienvenidas, bienvenidos a una edición retro de este bonito podcast. Mi querido Jean-Louis, ¿cómo te va? Arturo Sanguino, siempre es un gusto, como dices. Antes que nada, invitar a todos nuestros amigos que nos están viendo a suscribirse, a comentar y a que nos sigan en nuestras redes que están apareciendo ahorita para pues que se entretengan un poco con esta charla, como bien lo has dicho, del baúl de los recuerdos. Es correcto, y es una entrevista con el hombre que nació para luchar, es decir, el hechicero, que hay que decirlo, hay pocas entrevistas con él. Somos afortunados de que haya aceptado una charla con nosotros y sobre todo que nos dijo muchísimos detalles que quizá en otros lados no había revelado. Es decir, maestro, sí, dejó su tierra natal para venirse a la Ciudad de México, donde se está convirtiendo en una figura tanto del ring como del micrófono, porque ojo, es un hombre preparado. Y también su etapa hasta como de comunicólogo, transmitiendo ciertas cosas, narrando, en fin. Son muchos minutos. Su diseño de la máscara, cómo se metió ahí, sus ídolos, que justamente... Su personaje como tal. No platiquemos más, vamos a verlo. El Rey Hechicero. Originario de Monterrey, Nuevo León, inició su carrera en el 2001 y tuvo como profesores a Arcángel, Cachorro Zapata, Chucho Villa, Garringo, Mario Segura, Pequeño Diamante y Shabata. Durante casi 13 años fue un rey en el norte del país, trabajando para diversas empresas, donde también se enfrentó a lo mejor de la baraja luchística en ese entonces. Fue campeón de peso completo de la compañía Poder y Honor y de peso medio de la WWA. Pero para 2014, el rey dejaría su reino de manera momentánea para unirse a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y rápidamente, los ojos de los aficionados se posarían en él. Y durante años se manifestaron que era necesario darle el lugar que correspondía como uno de los estelares y figuras de la empresa de la colonia Doctores. Durante todo el trayecto que lleva ya como luchador de la serie y estable, ha tenido rivalidades, campeonatos y ha estado luchando en el extranjero. El 24 de septiembre del 2021, en el 88 aniversario del Consejo Mundial de la Lucha Libre, con la elección de los aficionados, el rey volvería a conquistar su reino, ahora más grande, al coronarse campeón mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y sí, tenemos aquí al hombre que nació para luchar, un rudo muy técnico, el mejor micrófono de México, yo lo puedo decir. Sin duda. Pues es un honor para nosotros, el campeón mundial de peso completo del Consejo, el Hechicero. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, Juan Luis, Arturo, Chucho, Rodrigo, un gusto. Por supuesto, a toda la raza que hace el favor de vernos, de darle like, de activar la campanita para que tener más visualizaciones y notificaciones. Y bueno, pues yo encantado. Gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta para ser el padrino. Y como buen padrino, acabando de aquí, nos vamos a ir a festejar. Como debe de ser. Como marcan los cánones luchísticos. Es correcto. La patada no sé. No, aquí no es patada. Aquí va. Aquí no hay patada, aquí va candado. Nos mata a los cuatro, o sea. No, pues encantado. ¿Qué vamos a echar o qué vamos a platicar? Bueno, gracias primero por aceptar la invitación. Y bueno, ¿cómo es tus inicios, tu entrenamiento? Ya repasaba alguno de tus profesores o algunos de tus profesores. ¿Cómo es tu inicio en la lucha? Pues creo que como casi todos los luchadores, igual que ustedes incluso, ¿no? Como todos los aficionados, desde muy pequeño, de niño, asistiendo. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, y pues el principal culpable, ¿no? Creo que de que yo esté aquí y tenga ya 20 años forjada mi carrera como luchador profesional, pues mi señor padre es el que me consecuentaba, el que me consentía, y pues asistía, ¿no? Había 2 arenas en aquel entonces, finales de los 80, principios de los 90, había 2 recintos muy populares, con elencos muy distintos, eran competencia, la Arena Coliseo de Monterrey y la Plaza de Toros Monumental Monterrey. Entonces yo asistía a los 2, íbamos primero a la Plaza de Toros porque ahí se acababa la función, era más temprano porque según la fecha del año seguía la función de toros. Y aparte, como era al aire libre, pues había que cortar temprano. Y de ahí íbamos corriendo a la Coliseo, comenzaba un poquito más tarde y llegábamos por ahí la segunda, tercera lucha, alcanzamos a ver algo. Y pues así eran todos mis domingos prácticamente, por supuesto, con un montón de revistas, de máscaras, de muñequitos, coleccionando cualquier cantidad de cosas, hasta recortes de periódico que por ahí debo de tenerlos todavía guardados. Y así comienza, creo que igual que ustedes, ¿no? Que así comenzamos tratando de imitar a estos superhéroes de carne y hueso que son los luchadores.
justo en ese momento, digamos, te apoyaba tu familia como tal. Entonces, cuando tú les dices, me quiero dedicar a la lucha libre, ¿ellos te apoyaron al 100? Aquí viene un caso muy curioso. Más bien, mi padre y mi madre se enteraron que yo era luchador profesional, no que quería practicar, cuando ya tenía como 2 años. Algunos otros miembros de mi familia se enteraron cuando cumplí 8 años como luchador profesional. Así que imagínense ¿Guardaste bien la el sangre. secreto? Sí, y los olores en mi cuarto, ¿no? Imagínense lo que era llegar a mi cuarto y tener que esconder mi ropa sudada y sucia de trabajo, de lucha, para que no la vieran mis hermanos, ¿no? Y al principio tampoco mis padres. Pues ya llega un momento en que ya mi madre, que es la que las mamás y todos son muy minuciosas, muy meticulosas, de todo se dan cuenta, pues ya me empezaba a ver un poco golpeado, lastimado y o sea, ¿en qué te estás metiendo? Pues ya le tuve que comentar. Y bien, me guardaron el secreto muy bien. Durante 6 años más, cumplí los 8 años, casi 9 años, porque ya comencé a hacer, evolucioné durante estos 9 años, 8 o 9 años, ya me había consolidado como un luchador estelarista, ya me tocaba recibir a los mejores luchadores a nivel nacional allá en Monterrey, y entonces ya decidí, siempre he sido muy curioso, he sido emprendedor, y forjé mi promotora, la Liga Metropolitana de Lucha Libre, con los mejores luchadores del noroeste de la República, y a la hora de comenzar a hacer eventos, yo dije, caray, voy a hacer mi primer evento y que es un salto importante, diferente, entonces creo que ya ocupo un apoyo más, y qué mejor que el de la familia. Y por ejemplo, yo me sé un dato sobre ti, que debutaste a los 2 meses de empezar tu entrenamiento. Sí, ese dato tendrá tal vez 2 años por ahí, tal vez poquito antes de que iniciara la pandemia, 3 años cuando mucho, que lo empecé a revelar. Es que es bien difícil que des este tipo de datos de información, porque se puede distorsionar, ¿no? Se puede malentender de que cualquiera puede ser luchador. Los jóvenes que están forjando una carrera, pues pueden decir, si él debutó, pues yo también. Pero no, creo que para empezar es cuestión de aptitudes. Desde pequeño practiqué deporte, muchos deportes. Siempre ¿Cómo cuáles? Empezando en fútbol, béisbol, el americano, atletismo de forma muy amateur en las competencias escolares, pero siempre era estar practicando algo, ¿no? Atlético como tal. Sí, siempre. Entonces eso me facilitó mucho para tener la primera etapa de los entrenamientos, que es que el acondicionamiento físico y el tumbling y algunos ejercicios acrobáticos y de fortalecimiento. Entonces eso me ayudó mucho, los hice muy rápido. Aparte que fueron como cursos intensivos. En esa etapa yo entraba a la escuela a las 7 de la mañana, terminaba a las 12 del día, era muy corto, tenía mi horario muy cómodo. Entonces para la 1 de la tarde yo estaba en mi primer entrenamiento. Entrenaba a la 1, entrenaba a las 3, entrenaba a las 5, entrenaba a las 7, entrenaba a las 9, salía del gimnasio a las 10, 11 de la noche. O sea, y eso fue como un curso intensivo. Esas 9 semanas previas a mi debut fueron impresionantes, ¿no? Y eso lo hacía de lunes a viernes. Sábado y domingo también lo hacía, y nada más solamente ya tenía otro tipo de trabajo. Mi trabajo era solamente fines de semana, con eso me solventaba mis gastos, entonces pues tenía mucho tiempo libre, así me lo sabía organizar, y pues lo canalicé bien, ¿no? Y apenas lo revelé porque dije, bueno, creo que ya después ahorita ya son 20 años, en ese entonces tenía 18 años de profesional, cuando lo empecé a comentar, dije, bueno, creo que ya me he forjado una carrera, sobre todo con credibilidad, que es lo más difícil en el deporte, que tengas una carrera con credibilidad, y sobre todo que te ganes el respeto de compañeros, de medios de comunicación, de público. Dije, creo que lo he logrado, ¿no? Ha sido un camino muy difícil, entonces creo que ya puedo darme el gusto de comentarlo. Y así fue. Mencionabas que tenías un trabajo de fines de semana. Sí. ¿A qué te dedicabas? Músico. Era músico, trabajaba tocando el bajo eléctrico, sí, en bares. Eso ya para ir a cantar al rato. No, entonces ya tenemos la fiesta armada. Sí, imagínense. ¿Ya? Sí. Todavía hace poquito, hace como unos 3 años, antes de la pandemia, también por ahí la raza de Chito Villegas de Banda Max, ahí me hicieron una cápsula y me aventó ahí, me hicimos una apuesta con la cual perdí y me aventó un palomazo ahí que improvisara unas rolitas ahí con un grupo. No, fue horrible, ¿no? Porque tenía como prácticamente casi lo que tengo, no, como acá en la Ciudad de México, como 9 años y otros 2 más, como unos 11 años de no colocarme un bajo eléctrico, que era el que tocaba. Entonces, ponérmelo para aunque sea para ese pedazo de fragmento, estuvo divertido, fue de sufrido, pero bien. Así que ese trabajo me solventaba mis gastos, mi escuela, mis entrenamientos, y pues me ayudó. Y en ese momento, digo, aprovechando, cuando te lo pusiste de nuevo, llegaron los recuerdos, ¿o no? Como tal de esa época y darte cuenta de
los años que han pasado de ese trabajo y dónde estás hoy en día. Lo que pasa que fue un ciclo que supe cerrar, creo yo, que supe cerrarlo. Yo un momento en que yo hacía muchas cosas. Cuando estaba en Monterrey Nuevo León, los 12 años, 11, 12 años que duré ya como profesional, yo hacía muchas cosas. La lucha libre era mi quinta, sexta actividad. Yo siempre fui curioso, ¿no? A veces no dormía en mi casa varios días, pero no era porque anduviera de vago, era porque andaba trabajando en una cosa, en otra. Entonces, creo que llegó un momento en que ya había adquirido unos trabajos hasta cierto punto estables, bien remunerados, que me daban cierta estabilidad en todos los aspectos. Entonces dije, no, ¿sabes qué? La música me gusta, pero ya no me apasiona, como me apasiona la lucha libre u otra actividad. Entonces simplemente a las personas que me abrieron la puerta les di las gracias, a mi instrumento le di las gracias porque fue bondadoso conmigo, porque me ayudó a sobrevivir algunos años de mi vida, a solventar gastos y a forjar en mis estudios y otras cuestiones de capacitaciones que tuve. Y así que dije, ¿sabes qué? Ya cumplí el objetivo, el instrumento me dio lo que tenía que darme, me dio alimento, me dio escuela, me dio estudio, preparación. Simplemente es un espacio que ya no es para mí. O sea, hay que dejar ese espacio para una persona que sí le apasione y que sí necesite el trabajo. Entonces ya cerré el ciclo yo y me enfoqué en otras actividades. Entonces agradecidísimo con la música por esa parte, pero ya sentía yo que ya estaba ocupando un espacio que ya no me correspondía o que ya no disfrutaba como tal. Perfecto. Y por ejemplo, porque esto también lo alcancé a checar en una entrevista que llegaste a dar hace un par de años, también tuviste un breve paso por la docencia, ¿no? Como maestro de educación física, creo que también de fútbol, ¿no? No, era en una universidad. Estaba curioso ese caso, justamente antes de emigrar a la Ciudad de México, hablando de esta estabilidad laboral. Sí, tuve algunas capacitaciones, me preparé y conseguí un trabajo ahí de preparador. Primero era como un preparador físico, no era como tal maestro de educación física, tenía la preparación, pero yo el objetivo lo logré porque yo estudiaba y trabajaba en la misma universidad. Entonces yo tenía matrícula, a veces se me olvidaba y revisaba, checaba con mi matrícula de alumno la del trabajo y luego con el trabajo la de alumno. O sea, sí, era un rollo ahí, era alumno y maestro en la misma universidad. Entonces, sí, yo comencé a preparar a los alumnos con desarrollo muscular, que también es una parte que me capacité, ¿no? Se nota. Sí, entra. Bueno, aquí a los dos flancos que tenemos, ¿no? Te voy a pedir unos tips. Sí. Primero que coma, vamos a darle de comer primero. El licuado de mamey con doble las galletas que tienes aquí, dale carbohidratos a los dos, no se van a desmayar. Sí, entonces ya empecé, mi objetivo era pues preparar jóvenes, ¿no? De parte de la universidad, y poco a poco se me fueron acercando los maestros, ¿no? Que el maestro de básquetbol, oye, pues tengo unas niñas ahí que pues juegan muy bien, las aprenden mucho, son muy ágiles, muy rápidas, pero no tienen fuerza en el brazo, no me llegan las canastas de 3 puntos. Entonces empezaba a trabajar con las muchachas de básquetbol, eran de preparatoria, a trabajar la fuerza, pero a trabajar la fuerza sin que perdieran la agilidad. De repente me llega un maestro de taekwondo, oye, pues tengo mi muchacho, no es muy bueno, es muy técnico, pero no me registra los puntajes, su patada es muy débil para el chaleco. Entonces había que darle potencia en la pierna, pero sin que perdiera la flexibilidad que necesitan los taekwondoines. Sí. Entonces igual de natación, a fortalecer la espalda, los de fútbol rápido. Entonces empecé a forjar ahí un trabajo bastante bonito, ¿no? Porque el capacitar jóvenes, el prepararlos, y el ser un guía, ¿no? Al final de cuentas los jóvenes, ahora lo veo también de esa manera, ¿no? Te empiezan a ver y no lo percibes como un ejemplo en muchos aspectos. Entonces es bien importante, es como cuando tienes un micrófono, es una herramienta que puede ser positiva o negativa. Es igual acá, cuando tienes jóvenes a tu cargo, tal vez no lo percibes en su momento, pero es un ejemplo para ellos, eres una guía, es un referente. Entonces, pues ya, ese fue el trabajo que tenía ya de manera estable y tuve que dejar simplemente ya por una necesidad profesional. Les decía, la lucha libre era mi quinta, sexta actividad allá, pero ya estaba copado, ya... La lucha libre también tuvo un bajón deportivo allá en Monterrey. Entonces dije, pues ya tengo el último año o 2 años, yo ya luchaba 1 o 2 veces al mes. Ya era muy cíclico, estar trabajando con los mismos, salvo cuando me hablaban, me decían, oye, voy a traer a tal luchador de México, te los pongo. Pues encantado. Para que les dieras la bienvenida. Ajá, sí. Esto es Monterrey, boom. Para darles batalla, exactamente. Y pues era muy agradable para mí, pero pues ya yo quería estar trabajando más constante, pero pues también yo decía, me ponía en el lugar del público. Y dices, chale, estar viendo al mismo luchador que se enfrenta con el mismo luchador cada semana en diferente arena, entonces ya no era tan... Aún y cuando son muy buenos, mi respeto para todos los luchadores regiomontanos, que la camada con la que me tocó crecer y de los cuales aprendí. Entonces pues ya dije, no, mejor me la llevo más tranquilo. Y ya dije, pero ¿sabes qué? Pero de todas las actividades que hago, lo que más me gusta es la lucha libre.
Es lo que menos dinero me dejaba, pero era lo que más me gustaba. Dije, no, ¿sabes qué? Entonces sí necesito buscar algo más. Dije, ya después de tantos años de profesional, necesito buscar crecer como luchador y enfocarme. Entonces ya fue como me visualicé y planeé emigrar a la Ciudad de México en busca de una oportunidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y antes de llegar al consejo como tal, mencionas que tienes 6 actividades, que la lucha era la que menos te dejaba. Sin embargo, ¿el cuerpo no te pasó factura por el ritmo de vida que llevabas? Antes de venir a la Ciudad de México. Me costaba mucho mantener mi masa muscular. En cuanto, no, pues todavía eres joven, ¿no? El cuerpo se acostumbra. El luchador desarrolla mucho el umbral de dolor. O sea, el luchador, cada vez que vamos a algún médico a que nos atienda alguna lesión, se impresionan porque nos dice la magnitud de lesión que tú tienes. Cualquier otro deportista viene en muletas, viene en silla de ruedas, o sea, y ustedes lo desarrollan. Son de las cosas que no son tan sanas para nosotros porque desarrollamos tanto el umbral de dolor que después la lesión ya cuando vamos es porque la lesión en verdad ya es grave. Entonces, siempre que tienes una lesión, hay que decirlo, la mayoría de las lesiones son degenerativas. Sí. O sea, puedes corregir, pero lo que ya dañaste se queda dañado. O sea, regularmente tienes mucho pinzamiento de nervios, los desgarres, pues se mantienen y ya queda deforme el músculo. O sea, no es la misma elasticidad, flexibilidad, la fuerza que tienes que adaptar, pero un montón de cosas. Entonces, la factura que te cobra, pues de joven no la sientes físicamente. La sentía en el aspecto de que me costaba mucho mantener mi masa muscular, ¿no? Porque no comía mis horas, no dormía, no tenía el descanso necesario en mi cuerpo. Entonces, no, lo más que llegué a pesar allá fueron 96 kilos. Con una estructura más o menos bien, andaba en los 90, 92. Ya cuando llego acá, pues ya ando arriba de los 100, con un porcentaje de grasa razonable. Sí. Y, por ejemplo, en esta época en la que estás todavía en Monterrey, siendo una de las escuelas más importantes de lucha del país, ¿qué ejemplos de luchadores contemporáneos tenías tú viendo en televisión que iban a las arenas? Fue muy curioso porque yo estaba estudiando mi primer carrera allá en Monterrey y yo en ese entonces, yo creo que brincada la adolescencia, yo me desentendí de la lucha libre, ¿no? Obviamente como niño, adolescente, vas teniendo otros gustos, otras actividades y empiezas a desentenderte un poco de los que eran tus gustos de infante. Y así me pasó, me desentendí muchos años de la lucha libre hasta que un día salí más temprano de lo normal de la escuela en la que estaba estudiando y pues siempre caminaba hacia un lado, ¿no? Pues me moví en transporte público. Dije, pues tengo media hora de más, deja camino para el otro lado, que también pasa otro transporte, está más lejos, pero también me deja igual de cerca de mi casa. Y entonces caminé y curiosamente pues no tenía ni celular en ese entonces, iba pajareando y volteé a ver un gimnasio así todo viejo, todo mal pintado, ya cayéndose las puertas y en letras así todas muy apenas se percibía, ¿no? Muy pequeñas, hasta con falta de ortografía decía gimnasio de lucha, gimnasio Hércules de lucha libre. Y ya por curioso dije, lucha libre, órale, qué chido yo la lucha libre. Porque ni siquiera la veía ya por televisión en ese entonces. Entonces dije, qué chido. Y ya me asomé y pregunté. El pequeño diamante fue mi primer profesor y él fue el que me atendió. Y ya me dijo, sí, ¿qué pasó? No, pues quiero aprender lucha. ¿Ya has practicado? No, pues no, pero vente a las 5, son las clases para principiantes. Y eran las 12 del día, en lo que llegué a casa me cambié, a las 5 de la tarde ya estaba ahí. O sea, el mismo día que pregunté. Ese mismo día. Y ese mismo día y esa misma semana volví a sintonizar la televisión para ver lucha libre, volví a comprar revistas, me volví a empapar un poco del ambiente de la lucha libre. O sea, por lo tanto, a las 9 semanas que me dijeron, me dice el profesor Pequeño Diamante, me dijo, oye, voy a reinaugurar una arena de lucha libre, muy pequeñita, en Ciudad Juárez, Nuevo León. En aquel entonces era Villa de Juárez porque estaba muy alejado del área metropolitana y ahorita ya está integrado Juárez. Dijo, ¿qué onda, te la avientas? Yo así como que tengo 9 semanas, hay compañeros que tienen 3, 4 años o más aquí entrenando. Yo pensándolo, ¿verdad? Pues obviamente con la felicidad por dentro también. ¿Te la avientas? Y yo, sí. ¿Cómo ves? ¿Quieres usar máscara o no quieres usar máscara? No sé. ¿Quieres ser rudo o quieres ser técnico? No sé. ¿Cómo te vas a llamar? No sé. O sea, no estaba preparado para nada de eso. Por lo tanto fue muy divertido, ¿no? Ya ahí me utilicé un nombre provisional, luché sin máscara, fui y me compré la primera tienda de deportes que vi, una botarguita así de lucha olímpica, luché con tenis, era una especie de match relámpago, una lucha inicial a una caída, límite 10 minutos, y me fue bien, fueron 3, 4 luchas nada más, luego ya emigré ya al personaje ya con máscara. Pero sí me pescó así de sorpresa, entonces así como que... Y ligado ahí, pues lejos de emocionarme y
relajarme, pues al contrario, fue como intensifiqué más mis entrenamientos. Creo que ese, pues si hablamos de algún mérito, no sé si sea correcto que yo lo mencione, pero creo que fue ese, ¿no? La responsabilidad con la que tomé esa primera oportunidad. Responsabilidad y respeto, totalmente, ¿no? Totalmente, yo he sido muy respetuoso. El deporte como tal. Sí, y lo que hablabas de referentes, pues no, yo como actuales en ese momento, pues yo estaba desentendido de la lucha libre. Okay, yo, sí. Los que tenía en mente era la generación de finales de los 80, principios de los 90, cuando yo asistía y veía lucha libre. Iba a la Plaza de Toros Monumental Monterrey y podía ver a los villanos, a los matemáticos, a Mil Máscaras, Dos Caras, Sangre Chicana, El Perro Aguayo. Había ídolos locales, ¿no? Los Thundercats estaban, Leono, Panto y Tigro, que Tigro era el pequeño diamante, mi maestro, mi primer maestro. Estaba Chucho Villa, estaba el Ninja, o sea, había una cartelera, sí. Un roster muy grande. Muy amplio. Y en la Coliseo, pues eran luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, en aquel entonces empresa mexicana de lucha libre. Sí. Entonces, pues veía a los Infernales, veía a los Hermanos Dinamita, Mano Negra, Atlantis, Panterita del Ring, que era el ídolo local. Entonces, son los que tenía y siempre le he dicho, ¿no? Es una generación a la cual admiro y respeto. Con gran parte de ellos me tocó luchar y me sigue tocando luchar y alternar. Pues algo que me da mucha satisfacción. A eso iba. ¿Qué satisfacción te dejó el hecho de que en algún momento esos personajes que tuviste en televisión te los enfrentaste ya en el ring? Pues obviamente sí te llena de orgullo, o sea, de saber primero que el tiempo me alcanzó, ¿no? Porque pues, el tiempo cumple su objetivo. Y muchos luchadores ya se fueron retirando, sí. Algunos por gusto, por que administraron así su carrera, otros por necesidad o por lesiones, pero ya la gran mayoría, una gran parte estaban retirados. Pero todavía me toca, por ejemplo, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, todavía me tocó con Super Porky, en paz descanse, alternar, el Brazo de Plata. Actualmente pues tenemos ahí a un Blue Panther, Atlantis, al Negro Casas, al mismo Panterita del Ring. Me tocó, cuando yo llegué, él portaba el personaje de Hefesto, entonces como Rudo alternaba con él. Pero de repente, ahora que hace la transición, ahora que ya sale su Junior como a Panterita del Ring Junior, él hace la transición nuevamente a Panterita del Ring. Y apenas estoy hablando hace un mes atrás. Sí. 3 semanas me tocó luchar con él. Sí. Como Hefesto ya había luchado, pero con Panterita no. Entonces apenas hace 3-4 semanas me tocó enfrentarlo. Por lo tanto fue una de las luchas que no voy a olvidar, porque es un referente, ¿no? Y justamente lo veías en televisión y ya lo tienes de compañero. Y yo lo veía ahí, yo iba y le gritaba. Él llenaba. Panterita del Ring era impresionante porque siendo un luchador local, él siendo de Torreón, de Gómez Palacio, de La Laguna, él era el ídolo local de Monterrey, Nuevo León. Y él llenaba la arena. O sea, en la Monumental de Monterrey veías todo el elenco que les mencioné ahorita, nacionales, internacionales. Y en la Coliseo constantemente veías Panterita del Ring mano a mano contra Pirata Morgan, mano a mano contra Bestia Salvaje, mano a mano contra Negro Casas, mano a mano contra Arandú. O sea, él se la fletaba él solo. La constante. Sí. Él llenaba la arena solito. Entonces, sí, para mí es de grandes recuerdos, mucha satisfacción. Y se lo dije todavía, si ponen atención, por ahí debe estar el video de la lucha. Y yo todavía cuando íbamos a empezar a llavear, lo busqué para llavear con él iniciando la lucha. Y todavía le hice la señal, dije yo te veía cuando era chiquito. y se ríe así como que no supe si con sarcasmo o con ganas de... Pero bien, lo disfruté mucho. Y pues bueno, son las cosas que te deja la lucha libre, ¿no? Que te deja justamente el esfuerzo. Mencionas que dejaste todo en Monterrey, sí, por venir a cumplir un sueño en la Ciudad de México y principalmente en la Arena México. Sí, a tocar puertas. Yo dije, ¿sabes qué? Ya voy a entrar a cierta edad y ya tengo tantos años de profesional. Estaba empezando a encontrar cada vez más estabilidad en mi familia, en mi entorno, en mi parte laboral. Dije, es ahora o nunca. O sea, ya quiero la lucha libre sobre cualquier cosa. No me deja nada económicamente. Digo, sí me dejaba, pero no era mi ingreso principal. Sí. Dije, entonces necesito buscar crecer, que es lo que es. No me quiero quedar con la espina de pude haberlo intentado, pude haberlo logrado. Sobre todo porque tenía muy buenas referencias y el público siempre me cobijó, y los medios de comunicación y los promotores. Entonces siempre eran buenos comentarios de mi trabajo. Incluso luchadores que ya estaban aquí en el consejo me veían allá y me decían, ¿y por qué no te vas? Pues ni siquiera lo había visualizado o no había tenido la necesidad, ya hasta que ya tuve esa necesidad deportiva y fue como emigré. Y fue difícil, fue dejar todo, fue dejar esa estabilidad que estabas adquiriendo, ¿no? Creo que todo el mundo lo que buscamos, hablando en la parte laboral, pues es tener un trabajo donde puedas tener crecimiento y donde no nada más profesional, también económico, ¿no? Y ya lo estaba teniendo y tenerlo que dejar otra vez,
No, mi mamá sí me dijo, ay, qué mi hijo tan pendejo. O sea, pero de una manera muy cariñosa, porque nunca le ha gustado que sea luchador. Hasta la fecha, es fecha que acabo de terminar antes de la pandemia, terminé otra licenciatura y me dijo, ahora sí vas a dejar de luchar para dedicarte a lo que estudiaste. Le dije, no, mamá, mientras el cuerpo me dé, por lo menos, yo visualizaba unos 10 años más. Tal vez ahora, después de que tuve unas lesiones fuertes en medio de la pandemia, tal vez sea menos, pero es mi pasión. Todas las capacitaciones que he tenido, los estudios, al final de cuentas los adapto y en proyectos que emprendo dentro de la lucha libre. O sea, todo ese conocimiento que he adquirido por fuera lo aplico en la lucha libre. Cuando llegas al consejo, tú llegas, bueno, yo asumo que ya estabas entrenando un tiempo antes, pero llegas al torneo de En Busca de un Ídolo, o al menos ahí fue donde fue un torneo ya más de... Yo llego a la Ciudad de México un 1 de septiembre y llego sin que nadie me mandara y sin avisarle a nadie, y llego tocando puertas. Voy a tocar puertas y como un mes me batearon en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí tienes que llegar al departamento de programación por cita y por medio de un sindicato que tenemos de luchadores que está ahí enfrente de la arena. Entonces era, ve aquí, ve allá, híjole, no te podemos atender hoy, ven mañana, no, ve para allá, ve para acá, vente mañana, no, vente la otra semana, vente la otra semana, y así me trajeron. Dando vueltas. Sí. Típico, ¿no? Sí, en muchos trabajos pasa así. Y aparte que era un mes difícil, porque el mes de septiembre siempre es un mes muy... mes de aniversario. Es el mes de aniversario. Y luego ese año, 2013, estaban preparando el cuadrangular entre... Fue el 80, fue Volador, Atlantis, Último Guerrero y La Sombra. Sí. Exactamente, era ese cuadrangular. Entonces, pues estaba muy atareado todo ahí por la oficina. Y un día el Valiente me topó en la calle. Y con el Valiente me daba unos agarrones buenísimos ahí en Monterrey. Era un clásico de los que iban de México hacia Monterrey. Era de los más duros y con los que más me agarraba bonito, ¿no? Siempre eran lastimadas cada lucha después que me enfrentaba con él. Y de repente me ve así como que... ¿Tú qué? Afuera de la arena le dije, ¿de qué? Dijo, ¿qué haces aquí? Dije, pues, vengo a pedir una oportunidad. Me dijo, ¿te mandó tal promotor? Dije, no. Tal promotor, me mencionó 2, 3 promotores fuertes de Monterrey que ya trabajan con el consejo. Le dije, no. Me dijo, ¿por qué? Pues si ellos te pueden abrir la puerta. Le dije, no le quiero deber nada a nadie. Sobre todo cuando un promotor te empieza a decir, compadrito, ya valiste madre. Sí, ya con el promotor siempre me gusta mucho mantener la línea de respeto y de trabajo. Y el promotor ya está ahí. Sí, exactamente. Más. Sí, aparte, pues también en los promotores, sobre todo... había un promotor que me impulsó, pero no me lo puso nada fácil, ¿no? Porque yo veía que era lucha libre azteca en el Gimnasio Nuevo León. Fue donde me dieron mis grandes oportunidades. Pero yo llegué a la par de Máscara Púrpura. Máscara Púrpura a los pocos meses emigra a la Ciudad de México y llegamos a medio cartel los dos en una tercera lucha, y después él se va a las semifinales y yo me bajo a la segunda. Después él se va a las estrellas y yo sigo en las segundas. Después él emigra a México y yo sigo en las segundas. Y empiezan a darle oportunidad a un montón de luchadores por delante de mí. Y yo dije, caray, pues mi nivel no está tan malo. Y de esas veces a mí nunca me gustó ir a pedir oportunidades ni reclamar nada, pero pues sí, un día sí fui, oiga, señor Rodolfo Flores, el promotor, oiga, ¿qué pasa con mi trabajo? No, pues sí estás bien, pero ¿cómo ves? Te cambio el nombre. No. Y pues ese no me costó volver a seguir abajo en la segunda lucha. Y pasan unos meses. De repente me pusieron en la tercera, y ahí estaba navegando. De repente voy otra vez. Oiga, pues ya no, ¿qué pasó? Ya le di oportunidad a otros tantos que llegaron después que yo. Pues, ¿cómo ves? Te creamos un nuevo personaje sin máscara. No, ¿cómo crees, señor? No. Y no, otra vez. Tú ya con el personaje de Rey Hechicero. Siempre fui Rey Hechicero. Sí. O sea, salvo las primeras 4 luchas que debuté así sin máscara y con otro nombre. O sea, después ya fui Rey Hechicero. Y después otra vez, a tercera vez a tocar la puerta. ¿Qué pasó? Te vamos a hacer un cambio de imagen. Te vamos a modificar la máscara, así, así. Y no, señor. Y fue tanto el apoyo del público que el público fue el que me cobijó. Y siempre agradecido con un luchador que se llama El Tigre Universitario. Él es hijo de Chucho Villa, uno de los profesores que tuve allá. Y don Chucho Villa no fue tanto mi profesor de gimnasio, fue un profesor de consejos. Creo que en la vida, si sabemos valorar, sabemos escuchar, a veces los consejos te dan más grandes lecciones, en mi caso, que lo que me pudo haber enseñado sobre el ring. Creo que gente como Mario Segura y como don Chucho Villa, en paz descanse, me dieron grandes lecciones, muchos consejos que me sirvieron y los sigo aplicando. Entonces, el Tiro Universitario... por alguna razón en Lucha Libre Azteca habían emigrado los luchadores estelaristas locales.
se había quedado solo el Tigre Universitario. Entonces le estaban buscando rivales. Y probaron a todos, los del roster, menos al Rey Hechicero. Hasta que un día, por azares del destino, faltó algún luchador de que iba de México para allá. Faltó y iban a hacer un cambio, ¿no? Y el Tigre dijo, no, échemelo él. Y el promotor así como que, pues él, dijo, sí, échemelo. Entre los cambios, las opciones que había para sustituir, échemelo él. Y a partir de ahí acabó la lucha. Y pues sí, le respondí, ¿no? Yo pensando, esa es mi gran oportunidad. Tenía que faltarle. Yo no sabía que el Tigre me había pedido. Yo no sabía en ese entonces. Hasta mucho tiempo después él me lo dijo, ¿no? Yo te pedí. Y después él me lo dijo y por otra fuente me enteré que él fue el que le dijo al promotor, el Hechicero es el que anda buscando. El Rey Hechicero, ya no lo busque. O sea, el rival que anda buscando para mí es él. Y así estuve como 4 años de rivalidad con el Tigre Universitario. Él era técnico, yo era rudo, después él se le ocurrió hacerse rudo y pues yo me hago técnico. Y después regresamos y así estuvimos. Alternamos con todos. Me tocó alternar con Místico cuando andaba en rivalidad con Black Warrior. Me tocó alternar, yo siendo rudo, me tocó alternar con Villano, Quinto cuando estaba en rivalidad con Blue Panther. O sea, Místico cuando estaba en su boom, trabajaba en contra de él. Entonces me tocó una etapa muy buena, muy buena. Entonces por eso siempre también le he dado agradecimiento al Tigre Universitario porque pues, él me dio su voto de confianza. O sea, más allá de pensar en que cuidar su jerarquía, ¿no? De que, no, ¿cómo le va a dar chance a un chamaco para que a mí me falta el respeto? Pues él vio algo en mí y me apoyó en esa parte. Lo que estaba en su poder, él lo hizo, ¿no? Aunque sea de hacer esa mención de voto de confianza y el promotor le hizo caso. Y aparte que el público me cobijaba muy bien, ¿no? Yo siendo un luchador de segundas tenía 3 porras que me apoyaban, ¿no? Más ni los de semi estrellas tenían ese apoyo. Entonces, pues así es como se forja. Entonces, una vez, esto lo relaciono, una vez que llego a México, un mes que me rebotaron de oficina, hasta que el valiente me dijo, no, pues espérate, yo voy a entrar a junta, a la oficina de la Arena México. Y sí, una junta espectacular que duró 3 minutos, ¿no? Subió, y así como subió, bajó. Y yo, se tardó más en las escaleras. Sí, casi. Se tardó más en platicar contigo allá abajo. Sí, de hecho, sí. Y pues ya lo conocía, no éramos amigos, pero sí ya lo conocía, ¿no? Pues grandes rivalidades, pero él como luchador entiendes esa parte de respeto, que las agresiones es algo deportivo y se queda arriba del ring. Si bien abajo no vamos a ser amigos, pero sí hay una relación de respeto, ¿no? Sí. O sea, tal vez, sí. Pues, ¿cómo estás? Te saludo. Bien. Sí, y a veces ni te saludas, pero simplemente... Pues, no hay mala leche, vaya. Exactamente, porque al final de cuentas nos vamos a encontrar en muchos autobuses, en muchos aviones, en aeropuertos, en muchos lugares vamos a coincidir, así que pues igual tampoco te puedo saludar, pero tampoco hay una grosería, vaya. Y así quedó, entonces me dijo, oye, ya comenté, me dijeron que sí, que ya tenías rato insistiendo, varias semanas que vienes, pero pues han estado ocupado, no te pueden recibir, pero que vengas la siguiente semana a entrenar con el profesor Franco Colombo, tal día. Un profesor importante. O sea, sí, él tiene cerca de 2 años, ya va para 2 años, sí, que ya no está dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero un forjador de estrellas. Duró casi creo que 30 años, cerca de 30 años dentro del Consejo Mundial. Sí. Entonces forjó mucho, ¿no? Gran profesor ahí, siempre responsable del talento. Y entonces el profesor Franco Colombo todavía tenía un grupo, que era el grupo de los avanzados. Avanzados le llaman a todos los alumnos, que justamente son los avanzados porque ya brincaron varios filtros, y esos alumnos avanzados alternan con los que acaban de debutar o trabajan en las primeras luchas. O sea, como que empieza a hacer esa transición, ¿no? Okay. Ajustar ese ritmo de trabajo, ese requerimiento que tiene la empresa en los luchadores. Entonces ya me convocan y me llevan con él, y efectivamente yo llego ahí y el valiente llegó ese día al entrenamiento y se quedó viendo, y yo cometiendo unos errores horribles, ¿no? Porque es muy diferente. El Consejo Mundial de Lucha Libre maneja un ritmo muy diferente, muy intenso, que eso no lo tiene ninguna empresa y no lo tiene mucho menos en el sector independiente. No hablo de calidad de luchadores ni de conocimientos, eso en donde quiera te los vas a encontrar, en cualquier empresa, en cualquier ciudad, en el ámbito independiente, donde quiera hay buenos luchadores. México es cuna de muy buenos luchadores, pero el Consejo Mundial sí demanda cierto ritmo de trabajo y cierta intensidad, condición física. Y a mí, pues imagínate, un mes, pareciera que es mentira, pero apenas a las 3 semanas me empezó a pegar la altura a mí. Las primeras 2 semanas yo estaba como si nada. A las 3 semanas de repente subí el metro Barranca del Muerto, que es de las más profundas. Subí a las escaleras y, oh madre mía, ¿qué me está pasando? Para ir a entrenar ahí a hacer piernas. Sí. No, subí, bajaba, no, era horrible.
Y me castigaba yo porque no agarraba la eléctrica. Yo subía, sí puedo. De Sí puedo, adorno, sí ¿no? puedo. Tú Sí mismo te puedo. ponías el reto. Sí. Dije, tenía que aprovechar cualquier momento, cualquier resquicio, cualquier oportunidad para entrenar. Y ese mes. Hasta esas escaleras eran entrenamiento para mí. Ese mes traías ahorros. Sí lo traías. Sí, fíjate que Contemplado. bueno, cerrando el tema del Valiente, es que el tema del Valiente asistió ese día y nada más. Se acabó el primer entrenamiento, se quedó viendo todo el entrenamiento. Me dice, yo ya cumplí. Ya depende de ti. Ahí te ves. Chócala. Bye. Chido. Bye. Y de ahí en adelante, cada que nos veíamos otra vez era dale. Pero bien, esa parte la cumplí y también le agradezco a él esa mención que hizo ahí. Porque sí me dijeron, fueron muy claros conmigo. Me dijeron, pues tú allá eras una cosa, pero aquí vienes a tocar puerta y empezar abajo igual que todos. Ese proceso lo hicimos rápido. Duré como 5 semanas entrenando. Cuando a finales de noviembre del mismo año 2013, tenía 5 semanas entrenando, a finales de noviembre hacen una prueba entre los mejores alumnos de cada profesor. Y en eso me seleccionan a mí. O sea, de cerca de 30 que hicimos la prueba, nos eligieron a 8. Y yo quedé entre esos 8. Y ya fue a finales de noviembre, en diciembre se cortan los entrenamientos porque ya venían las vacaciones. Y de repente, un 23 de diciembre, parecía mi regalo de Navidad, me hablan de la oficina. El terror chino, que era un referee que todavía está en el consejo, en ese entonces trabajaba en la oficina. Joven, hechicero, sí, ¿qué pasó? ¿Está aquí en México o está en Monterrey? No, pues estoy aquí en Monterrey. Estaba viviendo en un gimnasio, le pedí permiso al gimnasio de Hércules también. Curiosamente, Hércules como el de Monterrey, Hércules aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero. Y yo había hablado con el dueño, a don Nicolás, y me dio chance de quedarme unos días a dormir en el gimnasio. Y yo estaba en el gimnasio, él se había ido de vacaciones, había cerrado. Entonces, pues en plena Navidad con cohetes, y yo entrenando. Y en Año Nuevo con cohetes y yo acomodando aparatos para entretenerme, ¿no? Sí. Con el gimnasio cerrado, ahí dormía. Ahí dormía algunos días y me quedaba. Y como regalo de Navidad, un 23 de diciembre me habla. ¿Está aquí en México? Sí. Espérame, le paso al profesor Colombo. Y ya me pasan al profesor. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo está? Aquí a la orden. Te aviso, debutas el 7 de enero, ya 2014, en Guadalajara. Dijo, a partir de ahí, todos los lunes tienes que revisar tu lista de trabajo. Pues con ganas, porque yo estaba pues en la desesperación de que pues ya no tenía noticias, ¿no? Pues se paran los entrenamientos y ahora pues hasta el otro año íbamos a parar más de un mes sin entrenar. Ya me dan la noticia y ya debuto. Y los ahorros que mencionabas, los ahorros sí, yo ya estaba en una etapa madura, te comentaba, tanto de edad como de profesional. Ya tenía 11, 12 años luchando. Y yo dije, ¿sabes qué? Tampoco estoy para ir a perder tiempo. Porque si llegas a entrenar y lo primero que te dicen, y sí me lo dijeron casi todas las personas con las que empezaba a platicar, mis compañeros de entrenamiento, pues vele buscando trabajo. Yo tengo aquí 5 años y aquel tiene 7 y este tiene 4 y aquel tiene 8 y pues aquí estamos esperando oportunidades y cada año hacemos pruebas y cada año esperamos y no llega el llamado, pero pues aquí estamos. Bueno, yo llevaba un guardadito, yo me propuse 9 meses. Yo me propuse, a ver, llego en septiembre, si en 2 meses no me ven o no me hacen, cuando menos no consigo una entrevista, pues me regreso. Pero si la consigo, me voy a dar otros 2 meses a que me debute. Y si me debuto, me va a dar otros 2, 3 meses para que me den una buena oportunidad. O sea, yo me programé, dije, en 9 meses, si 9 meses era, más o menos tenía programado, si para abril del 2014, yo llegué en septiembre, 1 de septiembre de 2013, si para abril del 2014 no he hecho nada de lo que me he propuesto o no veo que se vislumbra algo, me regreso a Monterrey a seguir con lo mío. Sí. Y afortunadamente para abril 2014, pues ya había debutado yo en enero. Justamente en abril 2014 es cuando se monta el torneo La Gran Alternativa, ¿no? En Busca de un Ídolo. En Busca de un Ídolo 2014, que es donde salió una generación bastante buena, que ahí está el Bárbaro Cavernario, está el Dragon Lee, está tu servidor, están los hijos de Blue Panther, Dark Panther ahora, Star Junior, que ya está recibiendo grandes oportunidades también. O sea, fue una generación bastante fructífera, bastante buena. Me atrevo a decir que la última gran generación que ha salido dentro del Consejo Mundial. Y, por ejemplo, en este torneo que pues la mayoría eran o juniors o eran luchadores muy jóvenes, ¿tú qué sentías ya al estar medianamente consolidado allá en Monterrey? Pues sí decías como, vine al kinder aquí, puro chavillo, o si es un choque de estos traen un ritmo, una disciplina, hasta una misma forma física diferente. Sí, los entrenamientos eran muy diferentes, son un dinamismo distinto, una exigencia diferente. En cuanto a cantidad de conocimientos, sí, obviamente no me espantaban. Yo traía cierto bagaje, ¿no? Sí.
Pero obviamente los observas con respeto, porque sabes que pues, ahora sí le decimos, ¿no? Un león rasurado, ¿no? Está rasurado, pues no deja de ser un león y donde te lo topes te ponen la millada de tu vida. Sí. Eso pasa mucho cuando alguien se siente estelarista y vas a alguna arena pequeña y ves haciendo menos a tus compañeros o rivales y resulta que te ponen una arrastrada. Entonces, por eso nunca puedes faltar el respeto a nadie. Afortunadamente, pues, siempre he sido muy respetuoso, siempre he sido muy observador. Y sí, el ritmo me costó mucho, ¿no? Hasta entrenamiento, no, pues aquí algo fácil, uno brinca, otro salta, pues ahí vamos los dos para arriba a saltar, ¿no? O yo paso por abajo, sí, tú y los dos de cabeza, ching, ¿no? Sí, cosas así bastante obvias o bastante simples, pero me pasaban en los primeros entrenamientos, me costó mucho el ritmo entenderlo, pues que yo traigo un chip. Siempre el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene un estilo muy particular, con este dinamismo, este ritmo de trabajo. Y luego de repente, pues llego yo con 11, 12 años con otro chip completamente, es bien diferente. Cambias totalmente. Sí, de repente había luchadores, a lo mejor un Dragon Lee que debutó ahí mismo en la Arena México prácticamente. Entonces, pues yo le decía, pues es que tú traes tu chip virgen sin información. O sea, la información que te metieron la información de aquí y por eso enganchaste y pegaste. Y está bien, tiene su mérito. No hay que hacerlo menos, tiene un gran mérito. Dije, es diferente para luchadores como yo, que venimos de tantos años de estar trabajando con otra idea, con otra mentalidad, y o con otro ritmo, y luego llegas aquí, es formatear nuevamente tu disco duro. Y sí, me costó 3, 4 años adaptarme. En ese torneo donde ya te empiezas, el público de la Arena México pues ya te empieza a pedir, como en las luchas como tal, ese recibimiento, estar ya en la catedral, salir y ver tu sueño, digamos, en el camino, o ya viste como tal un sueño cumplido, salir en el pasillo de la Arena México. Sí, obviamente pesa. Aunque esté la arena sola, aunque sea para entrenar, pesa el escenario, el recinto. Hasta parece que las deidades que andan vagando por ahí, ¿no? Todos estos recuerdos y éxitos de grandes luchadores a través de 80 años, ahorita ya la fecha 89, pues parece que están ahí presentes, ¿no? Y pesa el escenario, pesa el recinto. Pero sí, a final de cuentas, pues, tienes que mentalizarte. O sea, esto vine, o sea, no puedo dejar de ir a una oportunidad. Y aparte te tienes que mentalizar porque si en Monterrey hay 100 luchadores, acá hay 1000. O sea, buscando una oportunidad igual que tú y llegan de todas partes de la República y es una guerra interna, deportiva, hasta psicológica, ¿no? De quién escala, ¿no? Porque puedes tener muchos conocimientos, pero si no tienes la madurez o la capacidad mental, también te comen. Y por ejemplo, en el torneo de En Busca de un Ídolo, en la primera ronda tú eres el que tiene más puntos. Todo el torneo me Y en la segunda también. Sí. Y en la final ya te toca contra Cavernario. Sí. Creo que eso después ya no se repitió en torneos posteriores. Creo que nada más han hecho 2 o 3 posteriores. Pero sí, eso marcó como que un hito ahí en la empresa. Decía, pues que este cuate que... Sí, siendo, digamos, el más nuevo. El nuevo el y menos hasta conocido. en cierto punto el extraño, ¿no? Porque venías de otro lugar, venías de otra escuela y eres el que se roba el torneo. Sí, obviamente me ayudó mucho mi estilo. Creo que en ese entonces yo no lo entendía. Y yo cometí un gran error. Sí me perdí, deportivamente me perdí porque te llega tanta información, tantos comentarios, unos bien intencionados, otros malintencionados, y luego viene En Busca de un Ídolo y tienes jueces y cada luchador que estaba ahí. Y jueces con trayectoria bastante larga. Pesado. Sí, exactamente. Estaba el Tirantes ahí, el Tirantes fue el que me empezó a decir, naciste para luchar, que ahí nace el hombre que nació para luchar después, con su estilo muy particular, ¿no? Estaba Mr. Niebla, estaba Shocker, que eran de los jueces de base, estaba Último Guerrero, de repente había otros, pero imagínate, simplemente con el pecho que tienes al Tirantes, tienes como a Shocker, a Mr. Niebla y a Último Guerrero, entre ellos 3 son estilos muy diferentes. Sí. Entonces Shocker me decía de lo que yo hacía arriba del ring, pero siempre su opinión era enfocada hacia el estilo de él. Y Mr. Niebla hacia el estilo de él. O sea, Shocker y conecta con el público. Y Mr. Niebla, échale jiribilla. Y luego viene Último Guerrero y mi estilo hacia lo de él. Más efectivo, más duro. Sí, son 3 que... Hay que darle gusto a todos. O sea, y comedia, ese es el gran error. Ahí es donde te pierdes. Que creo que ya después con los años... dije, no, pues, ¿sabes qué? Pues es lo que yo sé hacer. O sea, es como en la mercadotecnia. También estudié mucho en la mercadotecnia. Sí. Y lo que te enseñan es de que no importa que tengas 20 cualidades, busca cuál es la que es diferente a los demás. De esas 20, selecciona una, la que te hace diferente a los demás, y esa potencialízala. Y entonces fue lo que dije, pues que soy un tonto. O sea, no puedo estar tratando de complacer a todos o de empatar en todos los estilos. Si tengo mi propio estilo,
Porque al principio me compraba mucho. Híjole, se parece a un Pierrot, pero le hace falta esto. Se parece a un satánico, a un señor Dr. Wagner, pero le hace falta esto. Entonces yo así como que, ay, más lo que me decían, lo que escuchaba. Dije, no, es que no me quiero parecer a nadie. Dije, y cuesta mucho en la lucha libre y en muchos ámbitos, pero específicamente en la lucha libre, cuesta mucho que llegue un estilo diferente y que la gente lo entienda y lo acepte. Regularmente, siempre el que llega, siempre buscan equipararlo con una carrera ya sólida y consolidada. Entonces, por eso me costó mucho que la gente entendiera que tengo mi propio estilo y que lo entendieran y lo recibieran. Ahorita ya a la fecha, pues al contrario, la gente ya tomando como bandera lo del hombre que nació para luchar y lo del alquimista del ring, pues ahora sí dije, bueno, vamos a hacer alquimia arriba del ring. Ahora cada que subo, pues la gente está esperando qué llave nueva va a ser o qué movimiento nuevo va a ser. Sí, y si no han podido ver en el Instagram acá de Hechicero, sube luego ahí unos fragmentitos. Sí. Ahorita creo que tienes la que es llave de rendición y conteo de 3 al mismo tiempo, que es una maravilla. Se me juntaron 3. Yo dije, voy a subirlas. Dije, nunca, pues, a veces no las subo, pero dije, no, pues hay que ya entendí que tienes que cacaraquear tu propio huevo, porque si no... Y más en redes sociales. O alguien se lo va a adjudicar. Ya tienes también algunos que ya los traes de botana, ya los ves 3, 4 veces en los mismos... Hay una que le pones el pie, no me acuerdo, aquí en la boca y ya... La Atlantis y una... Sí, le pones el pie, yo dije... Es que es muy flexible. Es que más, eso lo aprendes con los años. Aprendes... Fíjate, yo tuve después del Pequeño Diamante, estuve a un profesor que con el Pequeño Diamante estuve 2 años, él me dio las bases. Después estuve con el Arcángel allá en Monterrey, nada que ver con el Arcángel de la muerte de aquí, fallecido, ya en paz descanse. El Arcángel de allá de Monterrey fue un luchador que no figuró como luchador, pero como maestro es una eminencia, tiene un conocimiento del cuerpo y una creatividad. Entonces, con él no era... Y después de ahí yo lo aplico y les digo a los jóvenes, no como consejo, pero sí como experiencia de vida. Cuando tú veas a un profesor que te va a enseñar llaves al destajo, es un mal profesor. O sea, un buen profesor no te va a enseñar llaves. Porque se veas qué mal te ves, que tienes el luchador ya de frente y lo derribas y chin, pero la llave no empieza con esa pierna. Casi lo levantas y buscas otro derribe para que te quede con la otra pierna. Porque te sabes la llave con esa pierna. Sí. O sea, buscas la comodidad a cómo te entrenan las cosas. No, y con este profesor, con el Arcángel, era... el conocimiento del cuerpo, me enseñó a conocer mi cuerpo, a tener la curiosidad de entender cómo funciona mi cuerpo. Primeramente mi cuerpo, los rangos de movilidad, las articulaciones, entender la flexibilidad, la elasticidad, interpretar el cuerpo del rival sobre la misma contienda. Ese es el arte de la improvisación. Por eso entre mis eslogan yo digo, la lucha libre es el arte de la improvisación, porque todo el tiempo estás tanteando al rival. De repente me topo con casos como un ejemplo, a lo mejor un volador, que lo ves que está esbelto, buen físico, pero no es tan flexible. Y en cambio el luchador es como un cráneo, que lo ves con sobrepeso y grandote, sí, pero es muy flexible. El mismo Super Porky, me salían re bien las llaves a las piernas de Super Porky. O sea, tenía una flexibilidad, o sea, me facilitaba meterme, me enganchaba y lo amarraba. O sea, esa parte, sí, cosas que a lo mejor el público, ustedes no lo imaginarían. Viendo al rival y conociéndolo a veces en el mismo ring. Aprendes a medir al rival, a interpretar los cuerpos. Entonces esto le aprendí mucho al Arcángel. Con él estuve como 10 años entrenando. Y siempre, más que aprender llaves con él, siempre con él era desarrollar la creatividad, fue lo que me abrió mucho la mente, y el entender siempre el cuerpo del rival. No puedes pretender dominar al rival si no conoces tu cuerpo, pero no vas a conocer su cuerpo si ni siquiera conoces el tuyo, cómo funciona. Entonces es esta interpretación que tienes que tener. Hasta la fecha sigues improvisando. Sí, no, créanme, ahorita entreno lucha libre y es fecha, sobre todo después de ya después de que se reabrieron los gimnasios ahora con la pandemia, que incluso la Arena México estuvo cerrada, por supuesto que el gimnasio de nosotros también hay en la arena, regresé a los entrenamientos y he ido tomando ritmo y ya no lo dejo por el bien de mi salud, de mi cuerpo, aparte que pues, tenemos que estar en actividad constante nosotros en preparación, y a veces por entrenamiento salen 2, 3 movimientos, llaves, no todas son vistosas, algunas son de poca vista, pero son efectivas, o algunas están muy feas, o algunas no tienen la efectividad, pero te llevas el esbozo y al siguiente día, a la siguiente semana o a los 15 días, oye, ¿te acuerdas de esto que hicimos? Y lo empiezas a perfeccionar, o sea, siempre sale algo nuevo. O sea, me encanta entrenar. En el ambiente de la lucha libre se le dicen ratas de gimnasio a estos luchadores que tal vez no figuran, pero que están todo el tiempo metidos en el gimnasio. Y entonces dije, no, Dios mío, si me considero una rata de gimnasio, si lo mío es estar entrenando, yo soy feliz en el ring. No, yo creo que sí eres figura. Dices que no. O sea, no lo digo yo, lo dice la Arena México cuando sales. Gracias. Pues trabajamos para eso. Retomando este tema de cuando fue en busca de un ídolo,
vas a la final con Cavernario, en una lucha, si no me equivoco, semifinal, y ese mismo año se lleva la gran alternativa. Uh-huh. Y que tú eres ahijado del último guerrero. Sí. Y también te topas a Cavernario. Y también me vuelve a ganar. Sí se da un pique, aunque no sean a lo mejor ya consolidados, pero a lo mejor jóvenes ya se empieza a dar un pique deportivamente hablando. Sí. Creo, al Cavernario yo lo he dicho. Que regularmente somos rudos, regularmente nos toca compartir esquina. Gente como él lo disfrutas muchísimo en el ring. Es muy hiperactivo, es muy dinámico. Entonces te pone a pensar todo el tiempo. Estarlo interpretando, estar viendo cómo bloquear sus movimientos, ¿no? Es tanto dinamismo, te desespera, ¿no? Te estresa, pero hay que meterle paciencia y cómo dominarlo. Entonces yo veo cómo los técnicos batallaban con él. Entonces ya de repente que me tocaba trabajar en relevos increíbles, rudos contra rudos, pues ya era... Me gusta, lo disfruto como rival. Lo disfruto como rival. Y curiosamente, el año pasado, mi primer defensa, gané el campeonato en septiembre 2021. Y en noviembre hago mi primera defensa y fue contra él. Y retuve. O sea, después de tantos años. Ahí después de 8 o 9 años, del 2014 al 21, después de 8 años, 7, 8 años. 7. De 7 años, casi 8, se logró esa revancha de buscar un ídolo. Sí, y ahí se quedó, sí. ¿Tú cuál considerarías que en este lapso de estar en la México ha sido tu más grande rival? Está por un lado Cavernario, como lo comentamos, pero también está Stuka, que han tenido... Bueno, él te quita el histórico semicompleto de NWA, tú se lo ganas al Bucanero, que fue una gran lucha, esa que dan entre ustedes dos. ¿Cuál crees que le gusta más a la gente o cuál se siente, o cuál les gusta más incluso a ustedes? Yo creo que tal vez se platica entre compañeros de, oye, a lo mejor ustedes dos se dan mejor que cuando están estos dos. Sí, todos los compañeros, incluso pues en las redes sociales, a la gente le gustaba mucho la rivalidad con Stuka, porque fueron 3 luchas de campeonato. 2 retuve y ya la tercera me lo quitó. Entonces, pues fueron muy intensas, todas han sido muy... A la gente le gustó, aparte una rivalidad que tal vez aquí en la Ciudad de México no la conocían tanto. Porque sí, pero se la llevaron a casi todo. Sí, nos la hemos llevado a muchas ciudades, pero aparte una rivalidad que venía de 20 años atrás. Él es vecino, es lagunero él. Entonces él iba mucho a Monterrey. ¿Y tú ibas para allá? Siendo él todavía local ahí en la Laguna y yo en Monterrey. Después él ya emigra al Consejo Mundial y yo cuando me estaban dando mi principal proyección ahí por el año 2006, entonces yo ya era estelarista en Monterrey y él iba del Consejo hacia allá y me tocaba recibirlo también. Entonces todo el tiempo hemos estado reencontrándonos. Entonces ahora que estábamos acá, pues las luchas salían bastante interesantes, salían buenas. Sí. Al público le gustaban, las redes sociales hicieron, creo que yo considero, o así lo percibí, el mismo ruido mediático en redes sociales que se hizo cuando gané el campeonato, el último guerrero, porque el último guerrero pues es un estandarte. Entonces quitarle el campeonato mundial, ese mismo resonar del público en redes sociales es el mismo que se había hecho con Stuka en la rivalidad. Obviamente pues ya no hubo continuidad, no hubo interés, no hubo propuestas, no hubo nada y pues bueno, se fue apagando, ¿no? Pero todavía hace como un par de meses subí ahí de brincos dieras. Sí. De brincos dieras Stuka. Sí, o sea, que luego la gente no sabe leer, ¿no? Parece que a la gente se le olvida cómo se utiliza el punto, el coma, la mayúscula, las negritas y yo le puse alerta spoiler, ¿no? Y puse Stuka sin máscara. Pero yo refería, pues, era bastante obvio el meme sí, que yo hice. O sea, que yo estaba Brincos Dieras. Sí. Hasta Brincos Dieras lo entendió y nos saludó ahí. Se comentó y la gente se enganchó con Brincos Dieras. Resonó mucho, muchas compartidas que tuvo ese meme. Y yo dije, pues, ¿qué quiere decir? Que Stuka sin máscara es un payaso. Que no termina mi rivalidad y estaba buscando otra. O sea, era bastante obvio. Pero toda la gente, uy, hechicero, uy, qué bárbaro, eso no se hace. Anda aventando el spoiler de que Stuka va a perder la máscara con Atlantis Junior. Y dije, pues, hay que leer, o sea, léele. Pero bueno. Ya se fueron por otro sentido. Sí, nada que ver. Y ahí está la rivalidad. Stuka ya se enganchó en la rivalidad con Atlantis. Yo no he tenido cabida en ese duelo. Y pues bueno, no pasa nada. O sea, no es la única, ni la última, ni la primera rivalidad que tuve. O sea, yo ahí estoy puesto para... Soy campeón y sigo esperando rivales. Si Stuka se avienta las máscaras y la salva, pues ya tiene un contendiente, ¿no? Que para empezar, yo dudo que se vaya a aventar la lucha. O sea. ahora que estoy en tu DN, me hablo, oye, Atlantis, oye, Stuka, y digo, ya sé que va a acabar esa rivalidad. Dijo, nada, porque nunca Stuka nunca concreta nada. O sea, le da la vuelta. Sí, todo lo calienta y nada lo enfría. O sea, sí. Pero bueno. Y justo, a mí siempre me llama curiosidad la máscara. Uh-huh. ¿Cómo tú la creas? ¿Te ayudan? ¿Cómo es el diseño como tal?
Porque además, por ahí me pasaron un pajarito que chismoso. Y flaco. En pandemia, tu éxito fueron las máscaras como tal, porque mencionas que eres muy hiperactivo, no puedes estar sentadito. Lo logramos estos 40 minutos de podcast. Sí. Está amarrado, lo que no sabes. De hecho, está pegado en la silla, pero es muy hiperactivo y tú mismo hiciste máscaras como tal, pintadas a mano. O sea, bueno, tenemos un artista, Edgar Vargas, que es el artista que las pintaba. Relacionábamos ahí, acordábamos algún tema, le aventaba yo una idea o él mismo la sacaba y me la exponía. Y yo, pues échale, píntala. Y máscaras artísticas, ¿no? Se vendían muy bien. Muy padres, la verdad. Sí. Yo vi varias fotos y están muy padres. O sea, es un artistazo, Edgar Vargas. Sí. Entonces, el diseño original era otro, con el que yo llego con el que yo estoy en busca de un ídolo 2014, ese era es mi diseño, el que más me cerrado, ¿no? No era igual boca abierta, el ojo sí era cerrado, sí era con malla. Entonces era un diseño donde de manera abstracta, tribal, jugaba con los 4 elementos, agua, tierra, viento y fuego. O sea, de manera abstracta, muy abstracta. ¿Y cómo se te ocurre? Porque es que todo nace desde el nombre de hechicero, ayer en Monterrey. Cuando me preguntaban qué quieres ser, con el pequeño amante que me preguntaba, ¿cómo te vas a llamar? Pues, no sé, es rudo, técnico, no sé. Entonces de repente me dijo, no, pues piénsale de aquí a tal día, a los 2-3 días. Oye, ¿ya pensaste? No, pues me quiero llamar hechicero. Y yo pensando, porque no sabía si era rudo técnico, no sabía cómo iba a ser mi estilo, yo lo único que pensaba, dije, pues quiero tener la capacidad de sorprender al público, al igual con un vuelo que con una llave, que con una proyección, que con un golpe, o sea, tener esta gama de posibilidades, ¿no? Y de recursos. Entonces pues dije, pues igual que con la magia, o sea, como la magia sí relacionaba yo la lucha libre y a la fecha la sigo considerando en una gran vínculo y relación con la magia. Dije, bueno, más parecía un mago, pues un hechicero. Y me dijo, bueno, yo tenía 2 muchachos aquí entrenando que se llamaban los hechiceros, eran hermanos, luchaban sin máscara y en una botarjita con unas barbitas así, pero eran intermitentes, no solamente entrenando, sino también luchando. Se presentaban algún tiempo, los se desaparecían, regresaban, se desaparecían. Dije, bueno, para que no se meten broncas con ellos, pues yo me agrego el rey. Y me agregué el rey hechicero. Y es como, así hablando de la magia, entonces de la hechicería, y dije, pues técnico, rudo, cómo abarco mucho. Y pues es como llegan los 4 elementos, agua, tierra, viento y fuego, o sea, como que abarco todo. Y ya, una vez que emigro a la Ciudad de México, ya por cuestiones comerciales me dicen de programación, oye, vas a debutar, pero pues ya tenemos al rey bucanero, al rey cometa, al rey escorpión, y creo que pueden dar otro rey. Y me dijeron, pues te vamos a quitar el rey, vas a quedar solamente el hechicero. Ya, pues encantado. Sí. A mí denme trabajo, no tengo problema. y estoy toda la temporada en busca de un ídolo con ese diseño. Sí. Y incluso en Monterrey usaba muchos colores. Aquí me quedé solamente con el morado, buscando, desde ahí aplicaba ya la mercadotecnia, ¿no? Y la publicidad. Busqué un color que no usaran los demás luchadores del roster. Sobre todo que no usaran los de Busca de un ídolo. Y dije, no, pues el morado nadie lo utiliza. Aparte que es un color que la gente que conoce de lucha, pues no lo relacionaba con los villanos. Sí. O con el talismán, o sea, luchadores ya de jerarquía reconocidos. Dije, bueno, o sea, me gancho un poquito, pero aunque el estilo y el diseño era muy distinto, pero aparte es un color que nadie usaba. Y aparte siempre he sido Contreras. Cuando todo el mundo usaba picos, pues yo le metí cuadros, unas grecas a las mallas. Sí. Cuando todo el mundo usaba telas brillosas, estampadas, metálicas, pues yo le metí terciopelo. Esto como lo que traes ahorita. Y ese se quedó en la esencia del hechicero. La esencia del hechicero sigue siendo el material, es el terciopelo, que ahora ya hay mucha variedad, pero la esencia sigue siendo el terciopelo, las texturas. Vemos muchos detalles. ¿El fuego? Sí, el fuego, exactamente. Bueno, después de En Busca de un ídolo, cuando termina, me dicen, te vamos a cambiar el diseño, la imagen, queremos una imagen más comercial, más ruda, porque eres rudo. Yo, pues sí. Y del departamento de programación me proponen un diseño muy parecido a este. Ya lo empiezo a manejar, conseguí un mascarero, empezamos a hacer ajustes, no me convencían algunas cositas y le empezamos a modificar y es como sale este diseño del antifaz principal sin el fuego. Era boca cerrada, por ahí tengo algunas fotos en mis redes sociales, entonces ya con el paso del tiempo le abrí la boca, con el paso del tiempo me habían propuesto pupilentes, nunca me gustaron, entonces los quito, le abro un poquito más el ojo y me empiezo a maquillar. Ahorita, por cuestiones aquí ya más relajadas, solamente me está el delineado, pero para trabajo, pues es la pintura. Sí, el ojo completo. Sí, completamente negro, con algunos destellos en amarillo y en rojo. Y ya después, con el tiempo, cuando se hace la ruralidad con el satánico, es como le meto la flama esta. Sí.
para hacerlo rabiar al señor, que me funcionó porque tuve mucho trabajo contra él y cosas de la vida después de rivalidad, pues me invitó a los infernales. Y aparte comercialmente también se vendían muy bien las máscaras, así que dejamos la flama acá y a final de cuentas ese elemento, ¿no? Porque ya también el hechicero ya tenía el performance del fuego. De presentación del fuego. Entonces, ahí, ya tenía la danza donde emulaba el fuego, el saludo, todo este conglomerado de elementos que son los que le dan la esencia al personaje. Eso te hizo conectar con el público, ¿no? Porque muchos, como tal, digamos, los que fuimos niños y veíamos la lucha libre en la televisión, creo yo que ahí nace mucho el conecte entre el aficionado y el luchador. Como desde el primer paso al salir de la tela de la Arena México, te conectas con el público. Y el hecho de hacer magia, fuego, ahí te volviste ya uno de los luchadores favoritos de niños y grandes. Es siempre ser diferente, ¿no? Creo que imagínate, cómo lograr algo diferente, cómo encontrar algo diferente, no habla entre cientos y miles de luchadores. Sí. O sea, vuelve a lo mismo, ¿no? Cómo es importante potencializar algo que te diferencie, incrementarlo y de ahí agarrarte y hacerte más fuerte y que ese sea tu sello diferenciador, desde las texturas, la vestimenta, desde el nombre, desde el performance, cómo empiezas a enriquecer el personaje, cómo agrego de usar una botarguita, una playerita sin mangas, cómo agrego el cinturón con los tirantes que nadie los usaba en ese entonces y ahorita ya veo muchos tirantes otra vez. Sí. Y sobre todo el tirante cruzado, Ajá. porque regularmente el tirante lo llegan a utilizar mucho como botarga olímpica. Como Chavito del 8, ¿no? Sí. Porque algo que yo aprecio mucho en los luchadores es cuando viven su personaje, sí. ¿no? Algo que los hace diferentes. Yo creo que, y esto es a título personal, tú eres, digamos que poniéndolo en términos también luchísticos, en WWE mencionaban mucho del Undertaker que vivía su personaje, y yo creo que, al menos en México, tú eres de los pocos que vive el personaje. Sí. ¿Qué tan complejo es vivir el personaje? Porque también hay una persona detrás de la máscara, pero ¿qué tan complejo es decir, desde mi entrada hasta mi salida, yo soy el hechicero? Sí, teníamos porque falleció el año pasado con la pandemia, Roberto Hernández, creo que decir Hernández, una disculpa, pero lo conocíamos como el profesor Rochi, haz de cuenta igualito al profesor Rochi. Ese era un tipazo, él tenía antecedentes teatrales y antecedentes de otro tipo de preparaciones y actorales, y a él nos lo encomendaban mucho justamente para despertarnos este sentir del personaje, esta vivencia del personaje. Y a algunos le hacíamos caso, y yo sí fui de los que me pegué mucho con él, y me buscaba, y yo también lo buscaba, y él, el principal consejo, recomendación que me dio, me dijo, cuando apenas te asomes al escenario, aunque no haya música, aunque las pantallas estén apagadas, pero apenas te aparezcas ahí en el escenario, la gente tiene que saber que es un hechicero el que está saliendo del escenario. No importa que te esté viendo hasta el palomar, hasta arriba, pero todo el público, desde el que está abajo hasta el que está ahí arriba, tienen que ver que es un hechicero el que está saliendo, sin leer tu nombre. O sea, empieza a agregar elementos. Él fue el que me pasó la idea del performance del fuego. Entonces ya empezamos a perfeccionarlo. Y ahorita ya por cuestiones de protección civil no usamos el fuego. Ya sacamos un báculo, ya agregamos un sombrero, un saco, ya dándole otros matices, que es la ventaja de un hechicero, puede tener diferentes matices, pero sigue conservando el misticismo. Entonces te pasan me pasaba estos del profesor Rochi, estos consejos, y en verdad es que hay que aplicarlos. Y todavía hoy en la mañana estaba teniendo una charla con un ejecutivo del Consejo de Lucha Libre, y le decía, es que la lucha libre no puede vivir de los luchadores que tienen carisma. Se tiene todavía la mala costumbre de que siempre va al principio en la cartelera el que tiene carisma, de siempre depender del que tiene carisma. Porque eso se acaba. Sí, pero principalmente es que un luchador con carisma te nace, es como un cometa, ¿no? Pasa cada montón de años. O sea, sí, no hay un libro para el luchador como ser carismático. Como ser carismático. No, con eso se nace. Entonces, pero no puedes depender de ellos, sobre todo en la actualidad, con tantas herramientas mercadológicas, publicitarias, tecnológicas, con tantas capacitaciones y demás cosas para preparar a un deportista, para resaltar sus atributos, sus cualidades. Entonces no puedes depender de un luchador con carisma. Ahora lo que tienes que hacer es al luchador enseñarle a potencializar sus cualidades, sus habilidades, y sobre todo enseñarle a vivir su personaje. Porque a la hora que tú empiezas a vivir, empiezas a transmitir.
Entonces, lo que hace una persona con carisma, que lo hace de manera natural, que sale y transmite con la gente, pues a lo mejor tú no lo tienes de nacimiento, pero aprendes a transmitir lo que sientes, esa emoción, esa adrenalina que sientes del nervio que estás atrás, hasta cuando vas caminando, o la adrenalina, el coraje, la frustración que estás arriba del ring, lo empiezas a transmitir, aprendes a ya no reprimirlo, a implotar, aprendes a explotar. Entonces es cuando la gente empieza a recibirlo, y es cuando viene este ganar, ¿no? Esta retroalimentación. Pero obviamente nadie te enseña a cómo explotar, a cómo sacar estas emociones. Pues tienes que experimentarlas, y tienes que indagar, y tienes que descubrir muchas cosas. Entonces siempre le decía yo, y justamente lo que hablabas tú, tienes que empezar a vivir y a transmitir tu personaje, pero primero hay que vivirlo. Una vez que lo vives, lo sientes, esta pasión empieza a segregar, y es como contactas con el público. Y ya casi para ir concluyendo, mencionabas también el uso de las redes sociales. ¿Cómo crees que las redes sociales le han funcionado al hechicero, y cómo el hechicero ha hecho que las redes sociales, utilizando las redes sociales a su favor? Sí, yo creo que me pudieran funcionar más, pero he sido muy cauteloso. he tenido chispazos que yo sé que me han dado, así como este meme que involucra brincos dieras y todo, que te das cuenta, ¿no? Cómo se despegan los likes, las compartidas, cómo crecen tus seguidores. O sea, lo que crecías en un mes, acá en una sola publicación creciste en un día. Pero tampoco, o sea, como un chispazo, así lo tomo yo, está bien, como un recreo. Pero no puede ser la tónica de un contenido de redes sociales, porque se pierde la esencia del personaje. O sea, como una variedad, un recreo, está bien. Pero mantener la esencia, y creo que pues vamos de la mano, ¿no? Quisiera tener el tiempo para subir y desarrollar todas las ideas que tengo. Ahí te hablan, Taps. Para subir más contenido. Ahí te hablan, Taps. Un saludo para Chucho. Pero aquí. hubo justo, ahora que se menciona lo de las redes en pandemia, hubo algo muy interesante. Que, bueno, si se preguntan por qué el hechicero habla tan bien, no dice aiga ni tartamudea como otros, pues él tiene estudios en cuestiones de comunicación, pero tú hiciste algo muy interesante, que era, invitabas a luchadores vía online, y se ponían a comentar, pero justo tenían hora de inicio, pero no tenían hora de fin, y generaron muchísimo. Empezamos un viernes a las 11 de la noche, terminábamos el sábado a las 3, 4 de la mañana. O sea, hice 2 programas de 5 horas, uno con Sangre Azteca y uno con el señor Felino. Ya hasta que me pidieron paz los dos ya. Y todavía tenemos, digo, obviamente, hablando en visualizaciones y en gente conectada, para un segmento que la gente no está acostumbrado a ver a luchadores, o somos muy de nicho todavía. Muchos tampoco piensan que se lleven bien. Exacto. Que muchos son compañeros que, como mencionabas, la rivalidad está en el ring, pero abajo hay un respeto y hay un respeto entonces, deportivo. Para mí, de repente, tener conectadas a 500 personas, ¿no? En vivo a las 12 de la noche, 1 de la mañana, o sea, algo que no estaba la gente acostumbrada a recibir de nosotros, y nosotros hacerlo. Entonces me fue muy bien, creo que, pero comenzó por una necesidad, porque en la pandemia yo empecé a padecer mucho el descanso forzado que nos dio la pandemia. A muchos luchadores les sirvió para regenerar y recuperarse de lesiones. A mí en lo particular me perjudicó muchísimo. Perder el ritmo de entrenamiento, de tu día a día, del ajetreo diario, el ritmo de entrenamiento, ritmo de trabajo, incluso pues a veces hasta mal, pero el estar tomando los analgésicos, los desinflamatorios, la adrenalina, estar trabajando todo constantemente, o sea, tu día a día, el bajar el ritmo, ¡pum!, brotaron todas las lesiones. Y la que más tenía en mi espalda, o sea, tuve que atenderla y me alejó 8 meses. Regresaron las actividades y yo sin poder luchar, estábamos a puerta cerrada. E incluso regresé con sobrepeso por tanta cortisona, que tuve que llevar un tratamiento muy fuerte. Pero bueno, era parte de. Entonces, esta necesidad que teníamos los luchadores, nosotros vivimos del público, de la retroalimentación que tenemos con el público, de este intercambio de energía. Entonces, no tenerla, pues todos los luchadores estábamos así como que estresados, ansiosos. Sí, porque también nos dio, también. Creo que durante la pandemia mucha gente vio a los luchadores regresar con sobrepeso, y no nada más por comer subes de peso, La ansiedad, el estrés, la depresión. ¿La falta de entrenar? Sí, la falta de entrenamiento, pero también la depresión, la ansiedad. Las cuestiones emocionales sí, también. psicológicas, emocionales, perjudican mucho, te alteran tu organismo. Y yo fui de parte de esas víctimas. Entonces, fue mi recreo. Y siempre lo he expresado, y le agradezco mucho al público que hizo el favor de acompañarnos, de ser solidario con nosotros. Y en general la gente fue muy solidaria. Todos los luchadores
con los que tengo contacto y con los que compartí y con los que hice este live, tenía una caída más, así se llamaba. Con todos, en general, durante la pandemia nos fue muy bien en ventas. O sea, nos fue, con eso subsistimos de una manera decente, con buenos ingresos. La gente fue muy solidaria comprando los artículos directamente con nosotros. Eso no tenemos cómo pagarlo más que con nuestro trabajo, ¿no? Con la calidad y entrega cada que estamos arriba del ring. Tú hablabas del apoyo del público, no solamente en las ventas. En el 2020, bueno, es una situación atípica porque regresan a puerta cerrada, los eventos se hacen por transmisión en línea, pero el tema es para el aniversario 87, hacen una noche de campeones. Y recuerdo que en esa ocasión empezaron, era Terrible, Cavernario y estabas tú. Sí. ¿O estaba Templario? ¿O era...? El Cavernario se lesionó. Se lesiona el Cavernario. Era Cavernario, Terrible y Hechicero. Y de pronto se empiezan a robar la votación para ir por los campeonatos de tercias. ¿Cómo sintieron ustedes esa cuestión de un muy buen recibimiento del público? Sí, obviamente aquí eso fue para el 2020. Sí. Sí, la primera noche de campeones que se adaptó, siempre el aniversario en septiembre, siempre es el evento máximo de todo el año deportivo y siempre hay una apuesta grande. Pero obviamente las circunstancias no daban porque iba a ser a puerta cerrada, porque pues obviamente la empresa se la jugó con nosotros y la empresa empezó a trabajar a puerta cerrada y nos daba un sueldo por trabajo. Un nuevo estilo, ¿no? Tuvieron que adaptar. Y sobre todo era difícil para la empresa porque para el Consejo Mundial de Lucha Libre, el señor Salvador Luterod y toda la parte administrativa, era difícil porque durante la pandemia caducaron los contratos publicitarios. Esto no nos lo dice él, pero es fácil de interpretar, ¿no? O sea, caducan los contratos publicitarios, entonces no llegan nuevos patrocinadores, entonces no hay ingresos para la empresa, no hay taquilla, no hay comercialización de ningún lado. Entonces, empezar a trabajar por cerrada y aparte ofrecerle a tus luchadores un sueldo por función y darnos 2-3 fechas a la semana. Entonces, eso es algo que agradecemos mucho, ¿no? Esta parte humana de solidarizarse con nosotros, siempre le vamos a estar agradecido. Y lo que comentas tú, esta parte de cómo se involucró el público, la necesidad que tuvo la empresa de pues no tienes un evento, una apuesta grande, máscaras, caballeras, como cada año lo haces, pues ¿qué hacemos? Se sacaron la noche de campeones y empiezan a involucrar al público a raíz de votaciones. Sí. Obviamente influye mucho quienes están más activos en las redes sociales, pero también yo siempre le he dicho, o sea, las redes sociales no tienen, no todo es atacar, pero tampoco tienen la verdad absoluta, pero sí es un parámetro de la aceptación que tiene el público de tu trabajo y de cómo lo percibe. O sea, el que te critiquen o que haya buenos comentarios, pues no, ni uno ni otro tiene la razón, pero sí te da una idea de cómo está evaluado tu trabajo y qué tan bien o mal los puedes estar haciendo. Y así fue como muchos, a raíz de estas votaciones del público, a raíz de ahí crecimos luchadores y dimos un salto de calidad o a turnos estelares, los Atrapasueños, que son Rey Cometa, Espíritu Negro. Encausaron ese cartel. Exactamente, los Cancerberos, Virus Cancerbero y Raciel en paz descanse. ¿Quién más por ahí pasó? Un servidor también, Hechicero. Fuimos varios, fuimos unos 8 o 10 luchadores por lo menos, que a raíz de esta pandemia, gracias al apoyo del público, dimos este salto que nos faltaba. Porque aparte las votaciones pues, eran rudos y técnicos, no sabías quién votaba, pero a final de cuentas, a ti como luchador, me imagino, y ahorita me lo confirmas, pues está hablando tu trabajo, ¿no? Exacto. O sea, seas aficionado rudo o técnico, te querían ver. Que a final de cuentas, esta lucha de la que estamos hablando, el 2020, no se lleva a cabo. Sí, ¿qué sentiste que fue una no se llevara a frustración cabo? horrible. Porque venía saliendo de una lesión, no sé sí. si aceleraste tu recuperación. La aceleré. O sea, eso fue, sí me molestó mucho porque fue un desgaste físico, psicológico y económico. Tuve que acelerar una lesión que daba para parar por lo menos 4 meses más. Tuve que acortarla. Tuve que acelerar y hacerle un proceso de semanas para poder estar listo para esa noche de campeones. Digo, por algo pasan las cosas, ¿no? El destino. Creo que fue el último guerrero que contagió COVID, que eran los guerreros laguneros. Sí, eran Euforia, Gran Guerrero y el último guerrero era el Mundial de Tríos. Exactamente, entonces ellos eran los campeones. Entonces el último guerrero contrajo COVID, se contagió y pues, se tuvo que tumbar, se cayó toda la lucha. Entonces salimos de la cartelera. Cavernario ya había salido por la lesión. El que fue ganón fue Templario porque también se contagió el bandido y él fue segundo para enfrentar al volador y... Sí, lo cambiaron de lucha. De esa lucha el Templario se mantuvo en esa función. Y entonces para el 2021 repiten la temática de la votación Noche de Campeones y ahí fue donde me postulan
entre los candidatos a retar al último guerrero por el campeonato, pues el máximo campeonato en jerarquía que tiene la empresa, el mundial de peso completo. Sí. Entonces, entre la terna, pues Hechicero arrasó, la gente me apoyó. Hechicero le ganó por más del 50% al segundo lugar. De hecho, me gustó mucho y lo publiqué, yo lo compartí. Alguien grabó un video, no sé quién habrá sido, hay una narración muy, muy particular de Martinoli, ¿no? Sí. Sí, de por fin, desgraciado, he llorado por ti, he ido al psicólogo por ti. Sí. Entonces fue muy curioso porque la gente, un aficionado graba justamente ese pedazo donde le meto la llave final, que es el embrujo, una de mis llaves con la que le gano al último guerrero. Entonces el referee decreta el triunfo y se ve donde toda la gente que estaba sentada se levanta y explota de la emoción, y yo caigo hincado casi al borde de las lágrimas de la emoción, y ahí se dispara: he llorado lágrimas por ti, por fin una. Entonces fue bastante emotivo. Ahí yo te voy a contar una anécdota. Para empezar, Chucho y yo sí votábamos por ti. No vayas a pensar que votábamos por otro. Además, porque podías votar en el teléfono y en la compu y no se daban cuenta. No te detectaban. Era por IP. Entonces, pues, cada aparato tiene un IP diferente. Yo estaba trabajando en una de gobierno por acá. Yo hasta agarraba las compus de otros y me ponía a votar. Se metían. Esa vez, Chucho compró los boletos como un mes antes. No se los querían vender porque había una cuestión ahí. Y ya llegamos. Y lo curioso es, para los que no consumen mucho el producto del consejo, es muy raro que los luchadores hablen o utilicen el micrófono, y es más raro que lo hagan antes. Sí. Esa vez sale primero el guerrero, su second es Gran Guerrero, sale Hechicero sin second porque no utiliza second. En las luchas importantes no te lo utilizo. Y de pronto agarras el micrófono y empiezas a decir: yo no utilizo second. Y Chucho agarra y me dice: es el satánico. Yo dije: ¿chismeaste con él o qué? Pasa y entra satánico con una rivalidad con Último Guerrero. Sí. Importante. Se da la lucha, le haces una gran llave al guerrero, una llave de pura pierna, casi. Uh-huh. Ya acaba, te dan el campeonato y todo. Agarras el micrófono al final, se acerca satánico, terminas de hablar, en lo que agarra el micrófono satánico, me dice: vienen los infernales. ¿Qué te spoilearon, güey? ¿O qué? Y llega y anuncia los nunca lo inviten al cine, al Chicho. Y ya, nos vamos a estar. Le digo: oye, güey, ¿cómo sabías? Me dijo: ¿viste la máscara que sacó? Le digo: sí, era la llama del satánico. Y yo de: ay, güey. Y dije: no te podías guardar eso al final, güey. O sea, le contaste todo. Déjame emocionar tantito. Sí, pero sí, estábamos ahí. Y este fue un momento muy importante porque anuncian a los infernales. Sí. ¿Tú tuviste al satánico en estas transmisiones de Una Caída Más? Sí. Y había mencionado que le gustaría, o ya es una realidad, el concepto de infernales con Hechicero, Euforia y Mephisto. Sí. Ahí va otra cuestión. Chucho y yo habíamos visto a satánico unas 2-3 semanas antes en una entrevista que hicieron. Y creo que fue la primera vez en la que no dijo qué elementos quería. Como que dijo: no, pues ahí. Y ya después me dijo: no, pues es que date cuenta. Y así. Yo dije: pues no me doy cuenta. O sea, y ahora ya. Date cuenta, amigo. Con el tema de los infernales. Estás viendo y no ves. Con el tema de los infernales, que es una agrupación histórica dentro de la lucha. Uh-huh. Y que en un momento. O sea, de por sí yo creo que ya había bastante felicidad contigo por haber ganado a un campeón como el Guerrero, que creo que tenía 1000 días como campeón. Y aparte que te inviten a un concepto que la gente también pedía para Hechicero. Sí, todo fue muy emotivo desde la votación, cómo se llevó, que arrasando todo el tiempo. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Mucha responsabilidad porque, es más, a la fecha yo no me siento todavía repuesto al 100% de mis lesiones, aún y que ya llevo una secuencia y un ritmo, una disciplina de entrenamientos y terapias constantes. Mientras siga activo como luchador, tengo que llevar terapias para sobrellevar estas lesiones, porque ahí se quedan, son degenerativas. Pero sí era mucha responsabilidad, mucha emoción, por supuesto. Hablé con el señor satánico y pues lo invité. Dije: ¿cómo le damos la sorpresita? ¿Okay? Me dice: va. Pues uno pensando, ¿no? Pues a lo mejor el ego del señor va a decir: no, pues a mí anúnciame, ¿no?
pero no le gustó la idea de que fuera sorpresa. Y sí, de hecho, la lucha se había calentado desde una semana antes. Ah, sí, también. Porque le decías de todo al Guerrero. Ahí le aventé un speech que le di. Muy formal, muy educado. Muy educado, sin ofenderlo. Y fíjate que esta temática del personaje me estaba gustando mucho. Pero ahí hubo no todo el mundo en la parte interna les convenció. O sea, este speech, yo dije, si lo sacan en tu DN, en la transmisión, va a reventar. No, me lo sacaron tasajeado. Le cortaron las partes. Me dijo, no, es que mucha gente no lo va a entender. Y dije, no puedes demeritar así la capacidad del público. Entonces, a mí me ha gustado, porque sí, mucha gente me dice que lo insulté, no. Pero sí, entonces, en redes sociales se difundió mucho este segmento, porque pues, pues puede ser como un promocional, le pueden decir muchos, y era como un reto, un preámbulo, pero de una forma muy distinta, ¿no? A como siempre se hace, ¿no? Siempre se hace muy frontal, ¿no? Mentando madres y vas a ver, y cobarde, y te voy a ver. No, acá lo llevé por otro camino que hasta él estaba así, ¿qué me está diciendo? Lo pusiste a pensar en el ring. Exactamente, o sea, como que no supo cómo reaccionar tampoco, sí. Y los mismos como locutores que estaban en ese momento tampoco. Entonces me sentí muy a gusto con Dixie, que esta tónica del personaje puede funcionar. Ya no la seguí porque pues ya no me iban a dar cabida siempre de estar usando el micrófono, no es la tónica. Y pues a alguna parte no le gustó porque decían que no iba a entender el público esta esencia nueva, más soberbio, un luchador más soberbio, pero con un trasfondo de preparación, o sea, deportiva y cultural y bien, o sea, con capacidad. Pero bueno, ya no pude llevarla, pero llega la lucha y sí, ¿no? Creo que yo dije, tengo que dar 2 madrazos mediáticos. El primero va a ser en redes sociales, apenas salga el Satánico, todos tienen que empezar a publicar, el Satánico está en la Arena México. Sí. Porque yo sí, obviamente al productor le tuve que decir, oye, más que no me pongas mi música. Bueno, después de mi música, no, ¿cómo? Le dije, aguántate. Le dije, sí, ponle la música. Ah, pero ¿cómo? Ponla. O sea, tuve que meterme un round ahí. Y sí, la pusieron y sí, en redes sociales todos el Satánico en la México. Y sí, afortunadamente nos robamos la noche, a pesar de que íbamos en la tercera lucha. Éramos a media tabla, ya por la cantidad de votos acumulados. Quedamos en la media tabla. Pero aún así creo yo que nos robamos la noche, digo con todo respeto, porque fueron grandes luchas, por el golpe mediático de presentar a un señor satánico, el golpe mediático de haberle quitado el campeonato, yo iba por 2 golpes. Sí. Dije, el primero, el psicológico al Guerrero y la emoción para el público de presentarles al satánico como sorpresa, y el segundo lo tengo que dar yo ganando. Yo iba por esos 2. Entonces, pues no le dimos 2, le dimos 3 a la gente. Le dimos la presentación del Satánico, le dimos el triunfo de Hechicero y le dimos la presentación de que se conforman nuevamente los Infernales. Entonces, pues ni siquiera había noticias. Sí, fueron 3 sorpresas, no en una misma noche, en una sola lucha. Sí, porque al final de cuentas toda la gente ya quería que el Guerrero perdiera ese campeonato, porque es un luchador institucional, ¿no? Y de tanta jerarquía. La gente ya quería. Pero siendo conscientes, la gente todavía no conocía, o lo conocían, pero no mencionaban que tuviera el potencial yo para quitar el campeonato. Y qué mejor que sí se pudo. Sí, rindiéndolo, que es todavía también de una manera limpia. Un escalón bastante limpia. Amplio. Y, perdón, Jean-Louis, mencionas que en las luchas importantes no te gusta salir con second. ¿A partir de cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo decides que es que vas solo? Cuando la lucha es buena te avientan dinero. Entonces luego tienes que repartirles y compartir. No, creo que en la Arena México, creo que la única... antes sí usaba, no siempre. Han sido contadas las ocasiones. Creo que en Busca un ídolo tuve el Negro Casas porque era mi coach. Era por equipos. Un coach de un equipo era Virus, del otro era el Negro Casas. En la final me coachó el Negro Casas. En la lucha que le gané el campeonato al Rey Bucanero, 2016 habrá sido. Creo que sí, no estoy seguro. Soy malo para las fechas. Fue un Día de Muertos. Entonces, a mí me encantan mucho las funciones de Día de Muertos, la temática. Y se da con tu personaje. Sí. Y la arena, y la producción, y la luz. De hecho, la playera que traes. Sí, es de esas fechas. Entonces, ese día también saqué de Secon al Negro Casas, cuando le gané el campeonato. Y a partir de ahí creo que ya no volví a usar Secon. Creo que es 5 años. Más o menos, creo que fue la última lucha que usé Secon, que ahí con el Negro Casas apoyándome cuando le gané a Bucanero. Y hasta ahora con el Satánico. Importantísimo. Y ahora, con los Infernales, ¿cuáles son los planes? Los vemos muy bien acomodados en tercias.
Creo que la primera vez que se presentaron los 4 les metieron una arrastrada a todos los que... Creo que era Panther, el mismo Negro Casas, el Valiente y Atlantis. Sí, le metieron una arrastrada. Pues, y además creo que era la primera lucha que estaban los 4 juntos. Sí, fue algo por lo que estuve pugnando, bueno, en equipo, pero yo sí metí la primera idea de que sí les dije, ahora sí que al área deportiva sí les dije, si vamos a, ya se propuso los infernales, el público cobijó la idea, nosotros aceptamos, ustedes la aceptaron. Dije, la primera tenemos que estar los 4. Sí. Aunque en la Arena de México no se acostumbran los relevos atómicos, que así se llaman, 4 contra 4, dije, tiene que ser. Y sí, afortunadamente nos convencimos ahí y se dio. Y pues sí, a la gente le encantó vernos a los 4. Y desafortunadamente ya no se ha dado. Yo lo quisiera que se dé nuevamente o de manera más seguida. Pero sí. Es que ya los vieron y ya les dio miedo. Sí. Entonces, pues siempre la responsabilidad. Imagínate, cómo no, la motivación de que te otorguen la responsabilidad de un concepto como los infernales. La responsabilidad de tener al señor satánico arriba del ring con nosotros. Y luego enfrentar a las leyendas. Que en una de esas, si se equivocan, Satánico los regaña. Sí, no, de hecho, nosotros lo hemos dicho, ¿quién es el líder? El señor Satánico. Sí. Aunque no esté presente con nosotros, él es el líder, es el único y seguirá siendo el único líder eternamente de los infernales. Y al inicio de esta charla comentabas que justo veías al Satánico, veías a los infernales en televisión y ahora tú formas parte. Sí, esa parte que él lo mencionó, ¿no? El señor consideraba que los infernales han tenido 2 etapas muy exitosas. Entre tantas... con conjunciones 13 generaciones. Exactamente. Entonces creo que la más exitosa es la que me tocó ver a mí, la del Satánico, Pirata Morgan y MS1. Y ya la otra ya la viví como luchador, que era el Satánico con Último Guerrero y Rey Bucanero, que son de las más exitosas que han tenido. Entonces, pues ahora tienen la responsabilidad de una nueva. De trascender con esta nueva. Y muy diferente, ¿no? Porque siempre el Satánico y 2 jóvenes. Siempre. Ahora ya no, ahora ya era sin el Satánico. Y por eso escogió a 3 luchadores ya más maduros para llevar bien la responsabilidad. 2 que ya habían sido infernales, como Mephisto y Euforia. Sí, de hecho yo creo que históricamente de todos los luchadores que han pasado por los infernales, yo soy el único que no he compartido esquina de manera constante con él. O sea, yo soy el único infernal sin el cobijo del Satánico en la esquina. Porque con todos, incluso mis compañeros, Mephisto ya en su momento era Satánico, Averno y Mephisto. Euforia era Satánico, Euforia y Nosferatu. Que tal vez esa fue la etapa más breve, ¿no? Más efímera de los infernales, por diferentes cuestiones ajenas a ellos. Pero sí fue breve. Pero ya sabe lo que es luchar y tener siempre como líder a tu líder en la esquina. Y yo no, ahora mi líder está vía Zoom, está vía WhatsApp. Pero igual si se equivocan les dice... Pero si los regañan. Sí. No, incluso hasta para sacar la vestimenta, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer? No, pues unas chamarras, pero todos iguales. Oye, vamos a sacar unas mallas, pero todos iguales, ¿no? Para un evento importante sacamos unas mallas negras, pero todas iguales. O sea, no. Y botas, ¿no? Tienen que ser todos rojos, ¿eh? Y si van a cambiar, todos negros. No, otro color no. O sea, está en todos los detalles. Esa vieja escuela del Satánico... Obviamente le estás aprendiendo muchísimo, como siempre. Al Satánico le aprendí mucho desde que empecé a hacer rivalidad con él. Desde que aprendí a hacer rivalidad, aprendes muchísimo. Y creo que yo fui muy afortunado, bendecido. Hace por ahí del año 2015, 16, nace un concepto aquí en la Ciudad de México. Obviamente lo llevaron a muchas partes de la República, pero eran las leyendas inmortales. Hacían sus propias funciones de lucha libre. Y este proyecto lo encabezaban Canek, Máscara Año 2000, Fuerza Guerrera y El Fantasma. Eran los 4 cabezas. Sí. Y entonces, para hacer sus funciones, pues el concepto es leyendas inmortales. Invitaban a Blue Panther, invitaban a Dos Caras, al Negro Navarro y a otra serie de luchadores icónicos. Entonces, imagínate lo que era. Y todo el cobijo de ellos, de que me tocaba alternar con ellos en luchas estelares. O sea, siempre, si habré ido a unas 10 funciones con ellos, las 10 estaba yo en el turno estelar, alternando con ellos. Con Canek, con El Fantasma, con Blue Panther, con Fuerza Guerrera, con Máscara Año 2000. Entonces para mí pues, fue una experiencia bastante gratificante. Nombres de leyendas. Ahora sí que a todos ellos son a los que yo vi. Sí, yo me acuerdo 80s, 90s cuando iba al Coliseo de Monterrey, pues obviamente pues, íbamos a las 2 arenas. Y el presupuesto pues no nos daba para tanto. Entonces íbamos arriba en las 2 arenas. Llegamos a la arena del Coliseo, nos metíamos a gradas. Y había una costumbre entre los aficionados que íbamos a gradas.
siempre, apenas sonaba el silbatazo de que acababa la tercera caída de la lucha final, entonces se abrían las escaleras, las puertas de las escaleras, y esas escaleras te llevaban desde las gradas hasta la parte de butacas, en la Arena Coliseo de Monterrey. Entonces, apenas comenzaba la tercera caída y toda la gente amontonada en las escaleras. Y había, de lado de escaleras, había delante unos escalones donde ahí se sentaba gente. Entonces, entre los huecos estabas viendo las acciones. Pero todos amontonados ya. Pues mi papá preocupado porque pues lleva chavalillo, chiquillo, chaparro. Y pues ahí el empujón entre la gente, ¿no? Entonces ahí viendo como podíamos entre los escalones la lucha. Apenas acababa la lucha, luego el guardia abría la puerta y llevamos todos corriendo. Todos corriendo para abajo el caracol, y llegábamos corriendo y nos paramos al filo del ring, o donde estaban las butacas. Yo no tanto, mi papá no me dejaba tanto, yo por más que me le quería no me dejaba. Entonces, más que llegamos era primera fila, y me tocaba ver ahí cómo los luchadores quedaban calientitos después de la lucha, y me tocó ver unas golpizas. Tengo muy presente una donde está en una butaca sentado el Rayo de Jalisco, un animalón el señor, y el Pirata Morgan lo traía a golpe en el pecho y puñetazo, y cada que le pegaba el pirata se balanceaba, y no era más la butaca donde estaba sentado, estaban pegadas como 15, toda la fila completa. Entonces se balanceaba toda, el animalote. Tengo otra muy presente donde arriba del ring se quedan, creo que era Máscara Año 2000, eran los 3 Dinamita, para Mano Negra y otros 2 compañeros. Pero el Mano Negra y Máscara Año 2000 se calientan, y arriba se acaba la lucha y se siguen dando golpes y golpes. Y me quedó muy presente el pecho de Mano Negra. A pesar de que tenía mucho vello el señor, se veía rojo. Y luego había la cabina de transmisión de uno de los lados del ring, y se vienen en el pasillo caminando. Entonces me pasaron por aquí los 6 luchadores. O sea, se abrió la rueda, pues yo estaba así como muy atrás de la rueda, pero cuando van pasando los luchadores la gente se abre y yo quedé adelante, donde se abrió el círculo. Entonces los vi aquí enfrente, nos veía los Dinamita, pues unas cosas enormes. Siguen imponiendo. Sí, Don Chucho Reyes es el más bajito de los 3 y está de mi tamaño. Es el más bajito, o sea, es universo y 100 caras enormes. Mano Negra está como de mi estatura, y no recuerdo si el Monarca, no recuerdo quiénes eran los otros 2, pero era impresionante verlos. Entonces, y cómo se metían hasta los vestidores. Ya íbamos nosotros corriendo desde el ring hasta los vestidores, cómo se iban correteando y golpeando hasta que se metían a golpes. Entonces era la adrenalina que sentías ahí. Y cómo olía la arena, ¿no? Olía a palomitas, a cerveza, a aceites, a esencias, o sea, a humedad. Ese es un olor muy retro que tenía el gimnasio el primero que acudí, que son olores que ya pocas veces los percibes en una arena de lucha libre, o en un gimnasio o en un vestidor. ¿Consideras que sí ya ha cambiado ese estilo totalmente? Ya se cuidan más, obviamente por seguridad, pero a final de cuentas esa esencia que tú recuerdas de niño, pues sí, ya no, estando de este lado en los vestidores, pues ya no. Sí, ya no se percibe, ¿no? Antes los luchadores usaban mucho el agave, ¿no? Y la esencia de canela canela. Sí, ahora no. Yo pensé que en bebida dije no. Eso va después. Como perfume usaban el agave y como la de canela para calentar el músculo, que es la canela la seguimos usando, pero ya las lociones de luchador ya de antes al de ahora ya son muy diferentes, los olores. Sí, ahora ya son metrosexuales, ya utilizan los perfumes y desodorantes de la mujer, ¿no? No vamos a hablar mal de los Chávez, ¿no? No le digas así a Pacho. Incluso cuando regresamos a las actividades, fue un canal de televisión y me dijeron, yo luchaba ese día un martes, me dijeron, no, hechicero, llegas unos minutos antes porque van a hacer un enlace en vivo para un noticiero. Y yo llego y sí me pregunta el conductor, oye, ¿cómo ves aquí la arena? Pues esto. Le dije, sí, pues es tradicional la arena. Pues tradicional, dije, sí, pero pues lo que antes olía a palomitas, a cerveza, a comida, a sudor, dije, ahora huele a cloro. Con la pandemia. Pero pues es parte de las circunstancias, ¿no? Incluso no sé si se han dado cuenta ustedes que a la fecha, entre lucha y lucha, luego llegan las personas a sanitizar el ring. Sí, es parte de nuestra actualidad, y bueno, tenemos que acatarla y respetar los lineamientos. ¿Y cuáles son los próximos objetivos en tu carrera? ¿Algún campeonato que quisieras tener? ¿Ya tienes uno en individuales? ¿Te gustaría a lo mejor uno en tercias con los Infernales? Sí, obviamente está en mente el campeonato de tercias, ya sea el mundial o el nacional, en compañía de los Infernales. No quito el dedo de renglón también de unificar el campeonato mundial que tengo con el nacional, que tiene el terrible. Pues sigo esperando retos. Yo lo dije, estoy en una etapa en mi carrera en la que tengo que... Ya es momento de enriquecer mi currículum. O sea, ya estoy para eso. Ya no me basta con que la gente me catalogue como un buen luchador o que me conceptualicen de cierta manera. O sea, ya hay que implementar el currículum. Mi currículum es corto en cuanto a logros, ¿no? Tal vez en Monterrey, la cabellera del Caifán, la máscara del Gitano del Norte. Acá solamente tengo los campeonatos, ¿no? El semicompleto histórico,
que le gané al Bucanero, y ahora que gané, pero ocupo más máscaras, cabelleras, más campeonatos, más torneos, ocupo enriquecer ese currículum. Vas por más, simplemente sí, apuestas como tal, estás dispuesto. Sí. Y yo quisiera preguntarte ahora, el hecho de, para ir concluyendo. Eso me lo dijo él hace como media hora. Yo te lo dije hace media hora y nos extendemos. Pero creo yo que sí es muy importante, saliste siempre de tu zona de confort. Uh-huh. Entonces, ¿qué consejo darías? No solamente a los jóvenes que se quieren dedicar a la lucha libre, sino como tal. También lo dijiste en la charla. Muchas veces vale más el consejo que una preparación. Entonces, quisiera que compartieras algún consejo para todos los que escuchan este podcast. Pues no como tal consejo, ¿no? Tal vez no soy quien para dar un consejo, pero sí puedo compartirles experiencias de vida. Y la experiencia solamente es... aplica para cualquier rubro, cualquier trabajo, ¿no? Cuando tú te adentras de algo, o sea, no basta con que te guste. Tú a la hora que llegas y te involucras en algún rubro, en algún ámbito, en algún trabajo, pues sí tienes que ser muy claro contigo mismo, ¿no? ¿Para qué estás ahí? ¿Y qué es lo que quieres lograr? ¿Y cómo te visualizas a corto, mediano y a largo plazo? O sea, no basta con que llegues, está con madre, ya soy luchador, ya soy famoso, y voy a ganar dinero. O sea, no, ¿para qué estás? Yo siempre he dicho, no, a mí yo no vivo de la lucha libre, yo vivo para la lucha libre. O sea, yo estoy más allá del que me guste la lucha libre. A mí me apasiona. ¿Cómo le diferencio entre el querer amar con la pasión? Cuando tú te apasionas, ya transformas en acciones todos esos sentimientos. Y es como yo me visualizo, ¿no? Un ejemplo, yo me visualicé, dije yo desde que comencé mi carrera, yo dije, admiro tanto a la gente que estuvo antes que yo en la lucha libre y respeto tanto lo que forjaron, que trato con ese mismo respeto el legado que dejaron, que es por donde yo estoy ahorita, y lo que yo tengo que dejar para las generaciones que vienen atrás de mí. Dije, bueno, como agradecimiento a la lucha libre, yo tengo que dejar alguna llave, algún movimiento propio por cada año de profesional. Así que llevo 20 años. Creo yo que voy a la par. Creo que llevas hasta un poquito más. Sí, seguramente sí, entre movimientos que no hemos perfeccionado, bautizado y todo. Pero no es por ego, es por agradecimiento, porque al final de cuentas yo me voy y los movimientos ahí se quedan, las llaves ahí se van a quedar. Y sobre todo, si algo puedo, yo lo he dicho, yo soy más disciplinado que talentoso. Yo creo que gran parte del éxito de Hechicero es que soy más disciplinado que talentoso. O sea, la disciplina ha sido la clave de lo que soy y de lo que he logrado y de lo que pienso hacer. Así que no hay secretos. Para el éxito no hay secretos en la vida. Creo que el éxito es la mezcla perfecta entre actitudes y aptitudes. Con unas naces, pero otras las forjas tú en el camino. Y cuando logras ese equilibrio es cuando estás encaminado al éxito, tarde que temprano. El problema no es dejar las llaves, es quién se las va a aventar igual. O sea, quién las va a hacer bien, ¿no? No, pues de repente me escriben chavos ahí, oye, cuando sea grande, cuando sea profesional, quiero ser como tú. Y yo les digo, no te limites porque puedes ser mejor. Siempre hay un más allá. Luego que tratamos de terminar con una frase así matona, ya me mató, me dejó sin palabras. Me hizo una llave sin tocarme. Una llave emocional. Imagínate lo que dicen las mujeres. Hechicero, agradecerte que hayas aceptado esta invitación, este tiempo que nos diste, contaste tantas anécdotas, nos contaste de tu vida. No, al contrario, me dijeron que iba a durar media hora la charla, ya que duró hora y media. No, yo encantado. Gracias por invitarme, les deseo que tengan mucho éxito, sobre todo que tengan muchas visualizaciones para que sea remunerado. Pero no, les deseo mucho éxito, gracias a todos ustedes, Rodrigo, al buen Chucho también, a ustedes. Gracias. Pues nos vemos muy pronto, el día que me requieran, yo con todo gusto voy a andar por aquí. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir viendo esas llaves? ¿Y dónde también podemos conseguir la máscara, playeras de sí, Hechicero? toda la información en mis redes sociales, estoy como Rey Hechicero, principalmente Instagram y Facebook, es donde estoy, tengo ahí por ahí mi fanpage. Ahí mismo me pueden mandar información y yo los canalizo para la gente que pregunte de alguna máscara, algún souvenir. Si no, tenemos también Hechicero-Store en ambas plataformas. Si no, búsquenme como Rey Hechicero, ahí está toda la información. Y por supuesto también los sábados, ahí estamos en TUDN narrando lucha libre, a las 3:30 de la tarde por el 9. Ahí lo tiene. Perfecto, ahí para que vean las luchas también en TUDN. Yo lo veo en la mañana en las oficinas, es repetición, pero en la oficina siempre pongo el consejo. En el 501. Correcto. Bueno, ese en el... Es que tienes que...
Sí, no, yo tengo el de VIX. cablecito. Sí, yo tengo el cable del vecino, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, hechicero, Arturo, Un placer, un placer. y nos vemos en la siguiente. Pura raza. Ay, güey, me dejó hechizado. Vaya momento del rey hechicero, mi querido Jean-Louis. Hasta escalofríos traigo, Una ¿no? charla bastante larga, muy interesante. Pero que se va así. Es correcto. Porque justo él tiene Ese don, esa esa magia dicha, de lo tiene. hacerlo rápido, conciso. Y gran historia por parte del rey hechicero. Por supuesto, aquí siempre traemos o intentamos traerle lo mejor de la baraja luchística, y en el caso de Hechicero no fue la excepción. Es correcto. Que es un tipazo, le mandamos un saludo, por supuesto. Y pues si quieren seguir viendo más, obviamente, ¿qué tienen que hacer? Suscríbanse a este canal, denle like al video, comenten, síganos en redes sociales, mi querido Jean-Louis. Nos vemos en la próxima. En la próxima emisión.